Vamos a dar inicio a este panel que en cierta forma le da continuidad a los del día anterior, el que acabamos de tener en esta misma sala, en donde se están abordando y debatiendo cuestiones relativas al uso, manejo del peyote, temas relativos con la conservación, la patrimonialización del sitio sagrado natural de Viricuta. Entonces, aquí nuestros expositores van a ofrecernos otras perspectivas, este problema que tiene diferentes, este asunto, este tema que tiene diferentes aristas. Entonces, en primer lugar, David Velázquez Romo Massat, danzante, y él mismo nos va a decir algo de su trayectoria, platicándonos de este proyecto. Va a presentarnos la exposición Las culturas de un cactus sagrado. Inmediatamente después, Tonatiuh Velázquez Mendoza nos va a presentar su exposición Reserva Biocultural de Viricuta, una propuesta, ¿no?, de diseño de manejo. En tercer lugar, Isaac Mariscal Frausto, Los discursos de los Birraritari de Taimarita y de los mestizos sobre el jicuri. En cuarto lugar, Irene María Álvarez, El oro verde y los nuevos mestizos, turismo místico en Viricuta, San Luis Potosí. Y en cuarto lugar, Pedro Nájera Quesada, análisis ecológico de las poblaciones de peyote en el centro sur del desierto chihuahuense, México. Muchas gracias, vamos a darles un aplauso para que se animen. Los expositores van a disponer de 20 minutos y al final haríamos una sesión de preguntas. Bueno, muy buenas tardes a todos. Antes que nada agradecer el estar aquí en este Congreso de Plantas Sagradas, que hayan aceptado nuestra propuesta, el comité organizador de este importante Congreso sobre plantas sagradas. Pues bien, mi formación es más que nada en el campo de la promoción cultural y étnica, ¿no? Aparte de ser también promotor de la medicina tradicional mexicana y la herbolaria mexicana. Desde este punto hemos preparado las culturas de un cactus sagrado, que es una visión museográfica para exponer la historia y la cultura de la utilización del cactus sagrado del peyote, del jicuri, peyotzin, en diferentes pueblos y culturas que han vivido en el territorio de lo que se ha dado a llamar como Aridamérica, es el norte de lo que es la Mesoamérica, y por 5,000 años, hace rato vi que alguien daba un dato de 5,700 años, pero son más de 5,000 años. Entonces, es una propuesta que ya se presentó en la museografía en el Museo Regional Potosino, apoyado por el Museo Regional Potosino, que es del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y también la adoptó y nos invitó a presentarla el Museo del Desierto, que está en Saltillo, Coahuila. Y hoy estamos trabajando en un proyecto para presentar esta exposición también permanente en el Centro Cultural Real de 14, y es un trabajo en el que participa más gente que está detrás, hay varios investigadores, antropólogos, doctores en antropología que están aquí presentes, que están apoyando de alguna u otra manera la realización de este proyecto, de esta visión de promoción cultural, donde ponemos al jicuri o peyote como el centro de una cosmovisión de diferentes pueblos desde 5,000 años atrás, ¿no? Entonces, bien, las culturas de un cactus sagrado nos habla precisamente de que en lo más antiguo que se ha encontrado hasta ahorita son las pinturas rupestres en la zona que le llaman del río Pecos, que es los límites entre lo que sería Coahuila y Texas, ¿verdad? Entonces, en esta zona se han encontrado estas pinturas donde se han identificado rasgos de peyote, y algo muy importante, aquí ya aparece el hombre venado, ya aparece el venado y el peyote como una de las principales cosmogonías que hasta la actualidad el pueblo birrárica sigue llevando a cabo, pero es muy antiguo esto, están en esas pinturas
en Texas, de los habitantes de esa zona. Aquí vemos también más de estas pinturas. Entonces vemos la importancia que tenía la cacería del venado y vemos los venados flechados, vemos algunas interpretaciones ahí del hombre venado en este lado izquierdo, y algunas de estas bolitas que se ven ahí pues nos van a representar que eran cactus de peyote, porque en estas cuevas se encontraron vestigios de peyotes antiguos, ¿verdad? O sea, peyotes ya pues casi en estado petrificado, que se han encontrado ahí en estas cuevas, ¿verdad? Es un poco la región, ahí vemos el mapa, que es precisamente en la zona de Coahuila y esta zona de Texas, de donde está Ciudad Acuña, y del otro lado está del río Texas, y bueno, esta es la zona donde están estas cuevas, y es una zona donde crece endémicamente pues el cactus del peyote, ¿no? Y ahí vemos precisamente parte de los hallazgos de estos peyotes petrificados. Un biólogo, el director del museo, nos decía que no son petrificados, que son momificados. Él nos decía que no son petrificados, que lo correcto es decir que están momificados como organismos vivos. Adelante. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en Coahuila lo que se ha encontrado también, o sea, son pocos los vestigios, digamos, de tipo arqueológico que se han encontrado, que nos hablan de ese uso, pero los pocos que se han encontrado hablan de este uso milenario del peyote. Entonces, por ejemplo, vemos aquí en esta zona de lo que se le conoce como desierto de Mairán, que está cerca de Torreón y las sierras de La Fragua, Sierra de Parras, toda esa zona también hay especímenes de las diferentes especies de peyote, y vemos cómo se encontró en Cuatro Ciénegas estos cactus que están enlazados con pasto, con una trenza de pasto dulce. Adelante. Bueno, la arqueología pues ha encontrado en las culturas de Occidente, precisamente donde nos encontramos, es parte de las grandes culturas de Occidente, que abarca lo que es el occidente mexicano y el noroeste. Aquí pues han encontrado estas vasijas, ¿verdad? Ahí viene, pues más o menos datan del 200 a.C. al 300, y en el periodo preclásico tardío, y bueno, vemos precisamente la vasija que está del lado derecho, de izquierdo de ustedes. Esa vasija está en exposición permanente en las salas de las culturas de Occidente del Museo Nacional de Antropología e Historia. Ahí la pueden ver, la vasija, y vemos pues estas vasijas creadas por las culturas de Occidente, que son las que hicieron las tumbas de Tiro, y donde vemos pues ahí está plasmado el jícuri, el peyote, y el uso pues tan antiguo que tiene, ¿no? Ya en la cerámica, ¿no? Estas cerámicas del peyote. Pues también estas figuras antropomorfas de Colima, donde se ven pues personajes que tienen en las manos peyotes y están comiendo el cactus, lo cual nos habla pues de la importancia en el occidente mexicano del uso de la cactácea. Por eso las culturas del cactus sagrado, desde aquellos tiempos se usaba la planta por diferentes grupos que habitaron el occidente mexicano y el centro norte del país y el noroeste. Ahorita vamos a ver, adelante. Bueno, el uso del peyote pues en Mesoamérica pues no fue exclusivo de las zonas norteñas o de los desiertos, sino pues llegó hasta Monte Albán. Pues nos basamos a los vestigios arqueológicos. Entonces este venado peyote que se documenta en el libro de las plantas de los dioses, en el capítulo que habla precisamente sobre el peyote, viene el venado con el peyote. Entonces volvemos a la misma relación del venado peyote, que es bien antigua, ¿no? O sea, lo que nuestros hermanos birráricas siguen viviendo en la actualidad es muy antiguo, y ahí vemos Monte Albán, que es pues una zona arqueológica de los mixtecos zapotecos, y ahí se encontró esta pipa del venado peyote, ¿no? Pues también tenemos esta relación en los libros, en los códices mexicanos, en los teomochtlis, donde en los antiguos códices, si bien no se representa directamente el peyote, pero sí el venado es uno de los días tanto del calendario mexicano, del calendario azteca, mexica, o del tolteca o del maya. También tenemos el Mazatl, es el séptimo día del venado. Entonces vemos que el venado, y ahí tiene una connotación del venado cazado, y es uno de los días del calendario. Entonces el venado y la asociación con el peyote pues también es muy antigua y está documentada, ¿no? Los pueblos del antiguo México
utilizaron diferentes plantas y tenían pues diferentes representaciones. Ya se ha hablado del Xochipilli, ¿verdad? Hay una polémica ahí que si tiene o no el peyote grabado. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. La cosa es que el Xochipilli se encontró en la zona de los volcanes Iztaccíhuatl-Popocatépetl, a las faldas más que nada del Iztaccíhuatl, en el municipio de Tlalmanalco, Estado de México, fue donde encontraron la figura de Xochipilli, ¿no? Que tiene diferentes plantas enteogénicas, ¿no? Y allá está otra figura que es Pactecatl, que es el señor de las plantas medicinales. O sea, nuestros códices ya nos hablan de personajes que utilizaban brebajes y plantas, y Pactecatl precisamente quiere decir el hombre de las medicinas, de Pachtli, que es medicina en lengua náhuatl. Pues vemos esta distribución también de lo que en el México antiguo y en la época colonial vemos varias de las regiones de lo que es Aridoamérica o Asisamérica, y en la colonia lo que se le consideró las tierras de Nueva Galicia, pero todo esto es parte del gran desierto chihuahuense. Es decir, aquí hicimos la Gran Chichimeca en el siglo XVI, pero es una gran bioregión donde crece la cactácea del peyote. Bueno, Sahagún, esta cita muchos la conocen, pues la famosa cita del fraile Fray Bernardino de Sahagún, que pues escribiera la monumental obra en el siglo XVI de las cosas de la Nueva España, donde investiga la historia y los informantes que él tuvo, pues hablaron precisamente, entonces le dieron la información del peyote, y dice ahí hay otra hierba de tunas de tierra que se llama peyo, es blanca y se encuentra en el norte del país, es la que comen o beben y ven visiones espantosas, dice, ¿no? Y ahí vemos la visión pues de los frailes y del cristianismo, y visiones espantosas o irrisibles. Dura esta borrachera 2 o 3 días, después se quita. Es como un manjar de los chichimecas, pues los mantiene y les da ánimo para pelear y no tener miedo, ni sed ni hambre, y los guarda de todo peligro. Y ahí vemos pues un mapa de los diferentes grupos del centro, norte y occidente, que hace 500 años estaban ahí todavía presentes, todos estos grupos como los huachichiles, los zacatecos, caxcanes, guámares y entre otros más, los chichimecas. Adelante. Entonces, bueno, estas culturas chichimecas, pues siempre se vieron como culturas que eran salvajes, que no tenían cultura, no, también hay enclaves toltecas. Entonces vemos estos centros ceremoniales que están en Zacatecas, que es el Chalchihuites y la Quemada, donde también ahí parte de la caminata de los Wixárikas pasaba por esta zona. Y pues Arturo Gutiérrez nos ha comentado ya de varias investigaciones que está llevando a cabo de los encuentros que estaba viendo en esta región de la Quemada, de grupos coras, huicholes, y que lo consideran un centro sagrado antiguo, y donde también hay otros estudios que comparan el Caligüey con el centro ceremonial y los patios de la Quemada. Entonces vemos que pues todos estos grupos de filiación chichimeca pues crearon estos centros y tuvieron una influencia mucho más al norte en las culturas del suroeste de los Estados Unidos, y todos utilizaban el peyote. O sea, hablamos de una comunicación y de un intercambio que existía desde hace de miles de años entre los grupos, ¿no? Se intercambiaban pues semillas, plantas, plumas, ¿no? Paquimé, pues la ciudad de las guacamayas, ¿no? Adelante. Entonces, en los códices, pues también otra de las documentaciones que hay es el Códice Florentino, ¿verdad? En este Códice Florentino, que son ya las imágenes que se hacen a manera de un códice europeo, pero donde se empiezan a plasmar las formas de vida de los antiguos pueblos del altiplano central mexicano. Y bueno, y ahí vemos en esta imagen, que lo documenta Fray Bernardino de Sahagún, pues la posible ingesta de un brebaje compuesto por la planta de peyote. Adelante. Bueno, estamos hablando ya del siglo XVI, ¿verdad? Y en el siglo XVI pues llega el judeocristianismo, llega la invasión y el colonialismo a las tierras de Anáhuac, y bueno, comienza la evangelización, y esto pues comienza la persecución, ¿verdad? De curanderos, médicos tradicionales, practicantes de las antiguas creencias. Fueron perseguidos y fueron quemados y fueron torturados por tenerlas. Es decir, encontrar a alguien con peyote era prácticamente la muerte, ¿no? Las prácticas fueron perseguidas brutalmente en la época colonial, ¿no? Esas y otras prácticas, ¿no? Pero este edicto del siglo XVII, del 1620,
que la compañera antropóloga, maestra de antropología, Nadia Olvera, lo presenta, ¿verdad? Ella nos hizo el favor de pasarnos este documento, donde el edicto, pues es el edicto de la Inquisición para la prohibición en 1620 de la cactácea, es decir, ya entrada la colonia, los médicos tradicionales seguían utilizando la cactácea y está documentado en las diferentes regiones de México donde se utilizó. Y además no solamente por ya la gente, ahí viene la cuestión del mestizo, o sea, la utilización mestiza del peyote viene desde la colonia, no es una utilización que está ahorita, se habla mucho, esa utilización mestiza también estaba en la colonia por los médicos tradicionales indígenas mestizos y mulatos también. Recordemos que tenemos una tercera raíz y una mezcla con la gente que vino de África y también los hermanos de las raíces africanas y la mulatería utilizó para diferentes cuestiones medicinales el uso del peyote, ¿no? Que fue perseguido en ese entonces. Entonces, durante el proceso de colonización, los diversos pueblos de la Gran Chichimeca, en Mesoamérica, siglo XVI, XVII y XVIII, no desapareció, o sea, el culto se fue, más bien se fue guardando, se fue yendo a las regiones montañosas, en este caso a la región de la Sierra Madre Occidental y de la Sierra en Chihuahua, donde pues el culto del peyote se preservó, es decir, como el doctor Aguirre Beltrán dice, las regiones del refugio, ¿no? Entonces ahí se fueron a ir, iban prácticamente huyendo de la colonización y del avasallamiento del cristianismo y de la evangelización, y pues se fueron conservando el culto al peyote en la Sierra Madre Occidentales, donde ahí se sigue conservando hasta la actualidad, ¿no? Después la cultura wixárika, de la que tanto se ha estado hablando y conviviendo en estos días, pues ellos preservan el rito como parte de esa milenaria tradición, y bueno, pues estas fotografías de el investigador y explorador Carl Lumboldt, que incursionó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en la región, ¿no? Pues vemos precisamente la cosmovisión wixárika, la tradición del peregrinaje sagrado a los 5 puntos cardinales que ahí vemos en ese diagrama, y cómo pues ellos conservan precisamente esa ruta sagrada hasta la actualidad, ¿no? Y donde Viricuta es el lugar del oriente, es la que sigue, el lugar sagrado donde crece el divino luminoso venado azul Tamazca Yumari, y donde nace el Padre Sol. Entonces es el rumbo del este a donde se va a la recolección del jicuri, ¿no? Siguiendo el camino ancestral de los ancestros. Peyote, venado, maíz forman la Trinidad Sagrada de origen de la creación del pueblo wixárika y las culturas del occidente y de América, formando una unidad cultural en esta sagrada trinidad del peyote, del venado y del maíz, y después de los que fueron los cazadores, recolectores, y pasan a ser agricultores, ¿no? Integran el maíz. Primero nomás, pues, vemos en las primeras imágenes, pues eran nada más cazadores y recolectores, y después ya aparece el maíz, ¿no? Y se integra, ¿no? Entonces, el uso ceremonial y sagrado del peyote está relacionado a una unidad cultural que abarca prácticamente toda la Sierra Madre Occidental del Gran Ayar. Aquí ya vimos varias exposiciones del uso de la planta del cactus sagrado en grupos como coras, tepehuanos, mexicaneros, también que por miles de años lo han usado en danzas tradicionales de carácter agrícola y propiciatorio. Eso es muy importante porque el jicuri se consume para que la lluvia venga, no que la lluvia baje. Adelante, vamos a irnos un poco más rápido y vemos un poco de la parte de los coras, del mitote cora y de la danza y el baile de los cora, ¿no? Tepehuar. Los rarámuris también, que es poco conocido, pero también tiene su propia ceremonia del peyote, y también se encontró ya en unas cuevas esta figura donde se ve el hombre que representa el peyote y el raspador, ¿verdad? El siapame que raspa y canta al peyote en la Sierra Tarahumara, ¿no? Bueno, vemos ahí el diagrama de cómo es la ceremonia, cómo se lleva a cabo la ceremonia del jicuri y del peyote entre los rarámuris, ¿no? Un diagrama muy parecido al que lleva actualmente la Iglesia Nativa Americana, además. Bueno, los diferentes grupos, ¿verdad? De repente hablamos de Norteamérica y pensamos que pues no, ahí el señor Trump creo que se equivocó, ¿verdad?
pues este continente estaba densamente poblado por diferentes pueblos indígenas antes de la llegada de los europeos a él, ¿no? Y vemos aquí pues la influencia de las culturas del occidente mexicano a grupos étnicos del suroeste. Los grupos que se ha estado hablando de la iglesia nativa, ellos reconocen que esto pasó de México para allá, ellos lo tienen reconocido, que el culto del peyote se les pasó de aquí, de los grupos de México, hacia el norte. Entonces hubo una adaptación de los diferentes grupos apaches y comanches que adaptaron en un rito de la media luna y en un tipi el uso del peyote, pero también tuvieron ritos al aire libre, no siempre fueron también en tipi. Y vemos las regiones ahí donde se encuentra lo verde, es la región donde hay la cactácea del peyote, y las dos mapas nos muestran tanto los comanches que bajaban hasta Coahuila y tenían campamentos en Cuatro Ciénegas y hacían recolección de peyote y subían hasta las praderas, y todos los grupos alrededor de la bioregión donde se encuentra la cactácea. Es decir, diferentes culturas, diferentes pueblos, ¿verdad? Nos centramos mucho en los hermanos wixárikas, pero hay una diversidad de pueblos que han utilizado por todos estos miles de años la cactácea del peyote. Un personaje que fue el que formó la Iglesia Nativa Americana, es decir, que el que empieza a luchar por los derechos indígenas para fundar esta iglesia en el siglo XIX, pues que es un mestizo, Quanah Parker, ¿verdad? Quanah Parker fue fundador de la Iglesia Nativa Americana, su madre comanche y su padre anglosajón, ¿no? Entonces la conformación de esta iglesia nativa pues ha permitido que en los diferentes grupos indígenas de Norteamérica se lleve a cabo el culto de peyote y se extendió hasta Canadá, ¿no? Entonces, el territorio natural y endémico del peyote y su relación biocultural de miles de años ha permitido la permanencia de un culto y su reactualización sociocultural, integrando cambios de interculturalidad entre diversos grupos. Esto no es nuevo, esto es algo que sigue interactuando y toma sus nuevos cauces en este tiempo, ¿no? Y ahí vemos la foto que está allá, es de Texas, de los coahuiltecos, en una de las misiones, es donde ellos hacen su ceremonia de peyote, dentro de lo que fueron las misiones, porque ellos ahí los metieron, para sobrevivir tuvieron que aceptar a las misiones, ¿no? Y vemos acá los yaquis afuera de un tipi, no sabemos la procedencia de esa fotografía, pero es una fotografía que nos habla también del uso y el intercambio que existía entre los pueblos antes de que existieran las fronteras y los estados nacionales, ¿no? Ya se me está acabando el tiempo, entonces es un poco larga la presentación, pero aquí vemos la zona y las diferentes especímenes de que hay de lophophora, es decir, no solamente hay Lophophora williamsi, sino frisi, los nombres científicos de Alberto Botteschi, Koreshi, difusa, y hasta dónde llega, y esa es la zona donde crece endémicamente el peyote, una planta endémica de este territorio. En ninguna otra, aunque se la han llevado a otras partes del mundo, pero el endemismo es de aquí, es del desierto chihuahuense. Bueno, pues el peyote ha propiciado pues investigaciones, literatura, y cada vez también se escriben más investigaciones y libros, y esos son algunos pues de los como más conocidos, ¿verdad? Creo que en una buena biblioteca de plantas sagradas y enteogénicas pues estos libros no deben faltar, ¿no? Otros más, por ejemplo, ¿verdad? Ya diferentes textos pues que nos hablan del interés de la investigación, de la antropología, de la etnología, y también de personajes como Artaud, ¿verdad? Que no era ni etnólogo ni antropólogo, era un surrealista y gente de teatro que también incursionó con los rarámuris, ¿no? Entonces ahí vemos y pues los de Castanet y tantos textos que se han escrito, que tenemos una amplia literatura sobre la cactácea sagrada. Adelante. Arte, ¿no? Vemos la dinámica que han creado los hermanos wixárikas para difundir su arte y hasta donde el famoso bochol, ¿verdad? Que está en el Museo Nacional de las Culturas Populares, ahí en el centro de la Ciudad de México, y pues vemos estos instrumentos musicales que se han estado decorando con Shakira y con las visiones del peyote, ¿no? Sí, y vemos películas, también hay cine, ¿no? Esta diversidad, por eso es las culturas de un cactus sagrado, pues hasta ahí tenemos pues huicholes, Peyore Guardians, unos de Ecos de la Montaña, Peyore Road, entre otros films que se han hecho y documentales sobre el uso del peyote. Arte urbano,
Hay una, la influencia ha sido tan profunda en este caso que los artistas urbanos, grafiteros, como les conocemos, en este caso varios de estos son aquí de Jalisco, San Luis Potosí, hay colectivos y es gente que ha tenido experiencia con el jícoro y ha tenido o estado en ceremonias con güirras, y eso es lo que plasman ellos, ¿verdad? El arte que plasman en los muros de las ciudades, donde vemos el arte urbano y vemos la representación que se hace del jícoro y desde el arte urbano, ¿no? Bueno, pues es todo, lo que quise ser lo más breve posible, y pues son las culturas del cactus sagrado, habla de la pluriculturalidad alrededor de la planta sagrada del jícuri, ¿no? Y hasta la actualidad en la época contemporánea. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Tonatiuh Velázquez Mendoza, soy diseñador urbano y del paisaje de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la Facultad del Hábitat. Y bueno, pues mi tema central habla de algo más importante que el patrimonio. Creo que tenemos una idea a través de la imposición neocolonial del patrimonio. Hablar de patrimonio es hablar de un modelo territorial donde la tierra tiene una propiedad y esta propiedad está cercada. Está cercada a través de decir que la tierra tiene un dueño, ¿sí? Entonces, hay que quitar esta idea que tenemos neocolonial de lo que es el patrimonio, ¿sí? Desde la palabra que nos dice que es un patriarcado, un padre que tiene una tierra y que por lo tanto todo lo que está dentro de esa tierra le pertenece. Entonces, quiero hablar de esto más a profundidad con un nuevo tema que se llama la bioculturalidad. Es muy poco hablado, es un tema nuevo de alguna manera, y esto se arraiga mucho en el problema que estamos viviendo actualmente. Este congreso, en pocas palabras, es un reflejo de cómo estamos en el tema de patrimonio. Ayer vinieron personas que vienen del altiplano con una postura, tenemos también otra postura con el pueblo wixárika, pero no llegamos a un acuerdo por seguir pensando en el patrimonio. Es muy importante hablar que desde los grupos que han habitado esta tierra y este espacio geográfico llamado México, no existían los estados como tal en la antigüedad. Eso es un invento, ¿sí? Nuevo, creado del Estado mexicano, y desde la cosmovisión y desde el pensamiento antiguo indígena existen otras formas de ordenamiento territorial. Entonces, por eso tomo la imagen de los 5 rumbos wixárikas y lo reflejo en este punto, ¿sí? Que es el ojo de Dios. Entonces, es ordenar la tierra de otra manera, a través de las estrellas, a través de la relación con la tierra, a través de la relación con la producción agrícola y a través de una relación con el cuerpo humano y con la tierra en general, en todos sus aspectos, tanto regionales como ambientales. Entonces, por lo tanto, un reflejo de nuestro cuerpo es un reflejo también de la tierra. Si nosotros nos ponemos a investigar en esta división territorial de lo que es Wirikuta, vamos a encontrar una serie de municipios y donde se encuentra, aterrizándolo al tema actual. Se encuentra en el estado de San Luis Potosí y bueno, pues hay una serie de juegos de municipios que conforman esta área. Estas son algunas de las imágenes de la importancia del sitio y de la relación que se puede ver tanto en la recarga de los acuíferos. Es muy importante hablar del tema del agua en este espacio. Hay una relación muy importante con los habitantes del sitio del altiplano y el agua y los aprovechamientos mínimos de este recurso para poder sobrevivir todo el año para la reproducción agrícola, e igualmente el de las plantas. Si hay un cambio en la temperatura, si hay un cambio de temperatura, si hay mucho calor, si hay mucho frío, esto que vemos aquí se daña. Entonces, se circunscribe, bueno, pues en esta cuestión del paisaje, en un caso particular de la extensión del territorio. Hablar de territorio no es nada más hablar de Wirikuta en el caso de las cactáceas y en el caso del peyote. El peyote crece en Wirikuta, pero se extiende hasta Texas y estamos hablando del desierto chihuahuense, una extensión del desierto chihuahuense. Entonces,
se hizo una zonificación a través de un mapeo y sí se tiene una clasificación estatal de reserva. Esta clasificación estatal de reserva toma un radio de 20 kilómetros, del cual están conformadas diferentes comunidades y bueno, pues en el centro, municipio de Real de 14. De la bioregión podemos hablar que también es santuario del águila real. Es muy importante hablar que esta especie habita dentro de las partes altas de la Sierra de Real de 14. Y esta es una pequeña lista de las especies que interactúan, ¿sí? Una pequeñísima lista de las especies que interactúan dentro de este espacio geográfico que conocemos como Wirikuta. Y de la flora y de la fauna, bueno, pues no nada más hablemos del peyote, porque solamente estamos entrando en ese punto, pero hay una serie de cactáceas que se encuentran ahí y que interactúan con esta planta. Y no nada más eso, que interactúan con los animales y que interactúan con el ser humano. Pero casi muy pocos hablan de la gente que habita en el altiplano. La gente que ha nacido en el altiplano central potosino y que además viene de un ligado histórico de los chichimecas, de los huachichiles, ¿sí? Y que ha perdido de alguna manera esta conexión a través de las lenguas nativas, pero que vive ahí desde hace miles de años y que si hiciéramos una muestra genética entre un wixárika y alguien del altiplano, nos daríamos cuenta que son primos hermanos. Entonces, cuando vemos este problema que han generado los grandes proyectos extractivistas, es poner a pelear a nuestra gente, ¿sí? Es poner a pelear a los hermanos. De alguna manera, esto es ver que cómo los grandes proyectos extractivistas nos ponen a pelear entre nosotros mismos, ¿sí? Todos somos actores y todos estamos ligados. La gente que está aquí tiene un conocimiento amplio de las plantas medicinales, tiene un conocimiento amplio de vivir con el mínimo de recursos de agua todo el año y de sembrar esa tierra donde creemos que no crece nada y que al contrario, el desierto chihuahuense es uno de los lugares donde hay más especies de plantas y de animales conviviendo entre sí. El ecosistema es delicado. Entonces, el ecosistema también tiene una relación con el hombre. Nos han hecho creer desde este nuevo modelo neocolonialista que nosotros estamos peleados con el medio cuando somos parte de él. Y otra pieza muy clave aquí es la cuestión del mundo wixárika. El mundo wixárika, de alguna manera, es este sustento que le da espíritu, que le da alma a este cuerpo. Entonces, pensemos Wirikuta como un gran cuerpo vivo y como un espíritu que es el pensamiento y la tradición wixárika que confluyen en este lugar. Este lugar está vivo. Cuando empecemos a pensar en Wirikuta no como un territorio que vamos a cerrar con una cerca, sino pensar que es un territorio vivo. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que el ser humano desde sus inicios ha sido un ser que ha caminado. Desde tiempos inmemoriales, desde nuestra memoria ancestral, el ser humano ha caminado. Entonces, una peregrinación no nada más es una peregrinación, es un recuerdo humano de desplazamiento. Y lo único que nos ha dado arraigo en los espacios físicos ha sido la agricultura y han sido los ojos de agua, los cuerpos de agua, las ciudades, los asentamientos humanos no podrían ser posible sin este factor. Entonces, quiero llegar desde este punto muy importante, que es hablar no nada más de la humanidad, sino hablar de la relación de la humanidad con el medio. Tenemos esta ruta que surge desde el mar, desde el conocimiento del mar y los pueblos pescadores, y tenemos esta área en medio son las comunidades wixárikas y finalizamos hacia el oriente en Wirikuta. Esto es una conexión ancestral del ser humano por la conexión del medio, el medio en todos sus sentidos. El medio en decir, yo, ser humano, estoy conectado con el medio y por lo tanto el medio se transforma, cambia y camina. En esta caminata muy importante de la memoria cósmica o de la memoria ancestral,
podemos ver que esta ruta milenaria y ancestral tiene una conexión entre lo que es el mar y entre lo que es el surgimiento de la vida, que es el agua, y este espacio geográfico que alguna vez fue mar. Entonces, aquí lo único que estamos haciendo es remembrar que el ser humano viene del agua, desde una memoria cósmica ancestral. Y no nada más es eso, sino también la relación de que el hombre ha evolucionado a través de las plantas enteógenas. El hombre, como lo conocemos como tal, ha accedido al conocimiento del universo a través del uso de las plantas enteógenas. Entonces, el peyote no nada más es una planta o una sustancia, es un acceso al conocimiento del universo, es un acceso al conocimiento del mundo, es un acceso al conocimiento de la humanidad y de quiénes somos. Nos abre una puerta de la percepción, ¿sí?, de este mundo material a un mundo conectado con el entorno, con las aves, con los ríos, con las estrellas y con la tierra. Y es lo que nos despierta de este sueño. Estamos ahora viviendo una desconexión de todo nuestro entorno. Estamos yendo en contra de lo que han dejado los ancestros y los abuelos. Entonces, al acercarnos al territorio y al ver esta conexión humana ancestral, estamos solamente viendo esta pequeña área, ¿sí? Pero el área es mucho más grande, ¿sí? Se ha tratado de hablar de zonificar, de encerrar en proyectos qué es Wirikuta. De alguna manera, esta relación humana de estos grupos milenarios, lo único que nos hace es recordarnos el gran legado histórico que se encuentra en este sector y que además nos habla también del surgimiento del sol. El peyote, para poder crecer, necesita grandes cantidades de energía solar. Cuando se come la cactácea, se está comiendo el sol, se está comiendo la energía del sol concentrada. Para poder tener realmente toda esta maravillosa planta, tenemos no nada más la energía del sol, sino de todos los elementos que interactúan entre sí, desde una hormiga, ¿sí?, hasta una gobernadora, hasta la sangre de grado, hasta los estratos y los minerales. Entonces es muy importante hablar que el territorio no es un patrimonio, el territorio está vivo. Por lo tanto, no puede ser un patrimonio intangible, algo que no se ve. Estamos acostumbrados desde el pensamiento occidental a decir que si no hay una construcción, que si no hay un pueblo que está habitando allí y ejerciendo, no hay nada. Y eso ha sido un problema desde la memoria ancestral, donde no se reconoce a los pueblos originarios y a su entender del universo y del cosmos. Entonces, solamente para recaudar un poco en la cuestión técnica, podemos ver que iniciamos este proceso de caminata desde el nivel del mar y llegamos al altiplano hasta los 3,000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, en este comparativo también podemos ver que la relación del ser humano con el medio es a través de los recursos, pero no los recursos viéndolos como algo que se explota, sino algo que está integrado hacia nosotros. Si nosotros empezamos a prender fuegos todo el tiempo, nos vamos a acabar los bosques. Tenemos que saber que hay ciclos para todo y de esta manera también hay ciclos para tomar la planta y para preservar los espacios sagrados. Y más que hablar de un espacio sagrado, un espacio ceremonial, es hablar de una zona de resguardo de una cosmovisión, del resguardo de un sistema vivo y además de que existen grandes proyectos extractivistas, mineros, no nada más en este punto geográfico, sino en todo el territorio nacional y en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Y solamente quiero agarrar como un caso muestra particular de San Luis Potosí, que es minería a cielo abierto en Cerro San Pedro, donde llegaron a la comunidad y ofrecieron miles de beneficios a la gente de la comunidad vendiéndole el desarrollo. La idea del desarrollo es una idea neocolonial.
diciendo que la gente no tiene trabajo, que la gente puede aspirar a una mejor calidad de vida, cuando en realidad la gente vive con una buena calidad de vida relacionada al medio y a sus acuíferos y a todo lo que habita a su alrededor. Esto es una imagen de Cerro San Pedro antes de la minería. Este es Cerro San Pedro actual. Quiero que abramos el entendimiento de a qué nos estamos enfrentando como humanidad. Estamos triturando las montañas para extraer mínimas cantidades de oro, porque el oro no se puede comer, el maíz sí, el agua sí, pero el oro no nos sirve realmente para nada, más que para satisfacer el ego humano. Este es un mapa de cómo se encuentra el extractivismo minero en México. Todos esos puntitos que se encuentran ahí en amarillo son la extracción del oro actual en México. Estos son los proyectos que se encuentran en México y solamente nada más para datos duros, 380 litros de agua se necesitan para un solo gramo de oro. Necesitamos 4 toneladas de roca para solamente obtener 1 gramo de oro, moler la roca. Y 850 gramos de cianuro sódico para obtener 1 gramo de oro. Si yo consumo, aunque sea 1 gramo de cianuro, muero. Los conflictos extractivistas van más allá. Este es Latinoamérica y México tiene 43 proyectos extractivistas de este tipo. Somos el más alto a nivel mundial y a nivel Latinoamérica. Estos son los proyectos y solamente se han consultado 4 en toda Latinoamérica, donde ha habido permisos para poder hacerlos llevar a cabo. Este es Viricuta, este es el área que se designa y no se designa como un área natural, sino se designa como una reserva minera nacional. En cualquier momento pueden entrar ahí y pueden hacer lo que pasó en Cerro San Pedro a gran escala. Yo no estoy proponiendo las 144,000 hectáreas. Yo estoy proponiendo un proyecto general de 325,000 hectáreas, lo doble. Y es más, si en este caso de proyecto, porque este es un proyecto semilla, yo conservaría todo el desierto chihuahuense, porque todo está ligado. Estos son los verdaderos problemas actuales del saqueo, de todo tipo. También existe el extractivismo y también existe el tráfico de cactáceas. Una cristata en Japón puede costar $150,000 en el mercado negro. Las especies animales son vendidas por ganar unos pocos pesos, plantas, animales y el peyote principalmente. Son molidos y secados con todo y raíz y llevados a otras partes del mundo, vendidos en el tráfico ilegal. Esto es real. Existe el saqueo. Existen proyectos que están amenazando completamente la biota. Y solamente para reafirmar este punto, estas son las especies de peyote que existen. No nada más existe la Williamsi, que es la que tenemos en la parte de arriba, sino existen todas estas en el desierto chihuahuense. Y la gran mayoría son utilizadas de manera ritual ceremonial. Pero existen grupos que también hacen mal uso de esta medicina, porque es una medicina, ¿sí? No es una sustancia, es una medicina que cura el alma y que cura el cuerpo humano. Entonces, tenemos que tener la amplitud de no nada más cuidar Wirikuta, sino de cuidar la reserva general de esta planta y de todas las cactáceas y plantas y animales que habitan dentro de este país. Esta es una muestra muy clara del crecimiento y cuántos meses se tarda en tener ese tamaño. Esta es una zonificación real, en tiempo real. Pedro Nájera estará aquí de testigo, él tiene 91 zonificaciones. Este es el cuadro de cómo tenemos las especies de peyote zonificadas desde un sistema satelital, donde se toma una foto en tiempo real y se sube directamente a la red. Y estos son los grupos donde se tiene más la concentración. Estamos hablando Coahuila, Nuevo León y Chihuahua.
Este es y San Luis Potosí, lógicamente, pero bueno, pues aquí ya tienen las poligonales reales, en tiempo real. Este es el área propuesta por el Estado, porque es una reserva estatal, pero esto va más allá. Existe también la fracción de ejidos, cada vez se fracciona más el área, y esta manchita de aquí es la reserva, y esto de aquí son la fracción actual de ejidos. La idea de estos proyectos extractivistas es fraccionar la tierra, ¿sí?, sin ninguna legalidad comunal, para poder meter sus proyectos extractivistas, porque el ejidatario puede vender la tierra. Esta es la distribución del peyote en general y de la cactácea en los colores amarillos y verde claro. Aquí se ve la zonificación en tiempo real y entonces tenemos el centro de origen. Y bueno, pues como proyecto de paisaje lo aterrizamos en un proyecto de conservación donde los dos ejes, o sea, el eje de la persona que habita en el altiplano, el wixárika y el mestizo puedan trabajar en conjunto. Hay muchos recursos, la gente no es pobre en el altiplano. Hay muchas actividades, desde las actividades mezcaleras hasta la reproducción de las mismas cactáceas. Pudiera la gente vivir de lo que tiene ahí mucho mejor de lo que ya vive. Esta es una zonificación real de proyectos generales productivos, de zonificaciones turísticas, de zonificaciones de proyectos mezcaleros, de introducción de cactáceas ya zonificado, real, con datos. Y por último, bajar todo esto a una gran base llamada reserva biocultural, donde interactúen tanto el respeto a la naturaleza y el medio ambiente como el de las tradiciones antiguas. En conclusión, es generar centros ceremoniales ecológicos y culturales en toda la región de Wirikuta, donde puedan interactuar estos ejes de medicina tradicional, centro ceremonial, casa de artes y oficios, ¿sí?, un área donde la gente también pueda hacer investigación científica y pueda quedarse ahí, y un centro de farmacia viviente y cocina comedor comunitario. Esta es una idea de modelo replicable en todo el área donde los ejes puedan interactuar, no para la extracción, no para el saqueo, sino para la preservación, para la reproducción y para el intercambio de conocimientos. Y yo nada más lo único que quiero abrevar aquí, a través del maestro Lara Chivarra, la universidad está en Wirikuta y en los lugares sagrados. Wirikuta no se vende, se ama y se defiende. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Isaac Mariscal y el tema que yo les traigo se llama Los discursos sobre el jicuri que los Huirraritari de una comunidad específica comparten con los seguidores del Camino Huichol. Antes que nada, decir que estos discursos o apenas inicios de investigación solamente se centran en una comunidad que incluso se puede decir que es familia extensa, no llega a catalogarse como comunidad desde el punto de vista antropológico, legal, etcétera, pero que tiene una finalidad de mostrar varios de los aspectos que se han mencionado desde ayer hasta hoy, en que también se ha criticado a algunos maracate que llevan a mestizos al desierto y que estos producen saqueos. Generalmente se identifica al mestizo como el indisciplinado, el que viene de la oscuridad, el que solamente refleja los instintos, y entonces un mestizo de esta manera o con esta perspectiva, pues lo que trae es destrozos tanto en la cultura como en la comunidad. Sin embargo, vemos que las comunidades Huirraritari
y lo tenemos que aceptar. Algunos Maracate siguen abriéndoles sus puertas, quizás dicen algunos con fines utilitaristas, pragmáticos, necesitan de su apoyo para hacer sus mandas, para realizar sus ceremonias, y es su manera de lograr cumplir con su compromiso ritual. Pero también hay otros puntos de vista en los que vemos que desde la mitología, por ejemplo, el mestizo fue el que se perdió el camino a Wirikuta y se perdió, pero también con el paso del tiempo lo ha recuperado o lo está queriendo recuperar, y eso nos habla de una generación de cierta conciencia en este sujeto o en estos sujetos o en nosotros mismos, ¿no? Donde yo me catalogo como mestizo, buscador espiritual, en fin, siguiente. Entonces, la perspectiva del estudio es de mestizos con grupos Gurraritari. No intentó hacer una generalización, no estamos hablando de todas las comunidades, solamente de un pequeño grupo. También es necesario aceptar que existen divergencias y conflictos, pero hay también una línea de diálogo y cuidado mutuo por el costumbre. Es decir, los sujetos buscadores espirituales no solamente buscan beneficiarse del cactus o de cierto capital simbólico que hay en la cultura Gurraritari. Tampoco es una generalización, pero es un proceso en el cual hay mutuo aprendizaje también. Entonces, también los Gurraritari, ante este aprendizaje que es empírico, están constantemente redefiniendo esos términos, los límites de la participación del otro, pero siempre hay una apertura. Entonces vemos que se configura una ortopraxis del camino huichol, es decir, una ética de vida en la que se enseña el costumbre, un aspecto que no es el único, como ya lo han dicho, sobre el uso del jicuri. Quizás lo mejor hubiera sido mostrar una presentación sobre qué otro tipo de actividades de compromiso ritual y del laboral hay entre mestizos y Gurraritari. También es necesario ver que esta familia o estas familias arriesgan su relación con otros Gurraritari al incluir a los buscadores espirituales o mestizos, porque vemos que no hay acuerdos sobre esto, ¿no? Dice, muchos nos regañan porque dicen que ustedes solo nos roban, es decir, el capital espiritual, pero creemos en ustedes y en los dioses. Una Maracate nos decía, por ejemplo, que ella soñó que los dioses le decían, recibe a ellos, son los hermanos menores que están recuperando su camino. ¿Cómo poder no cumplir eso, ¿no? Y entonces eso también es importante valorarlo. Bueno, comenzando con esto, comenzando con esto, vemos que el Maracate es el interlocutor entre el jicuri y el aprendiz. José Catira nos dice, por ejemplo, que los mestizos necesitan un maestro que los guíe, hablando de aquellos que buscan una experiencia sensacionalista. Es fácil comerlo, pero no aterrizar. Yo veo que les hace falta mucho entendimiento. Falta mucho respeto y comprensión. Es algo que me decía hoy un Gurraritari, en la noche. Yo le preguntaba que qué pasaba con aquellos que trataban de hacerlo de manera sincera al acercarse a las culturas étnicas, y él decía que él no ve todavía una sinceridad y el respeto. Y yo le dije, a mí eso me parece muy grave y delicado, ¿de veras? ¿Tú es lo que piensas? Y él dijo que sí, ¿no? Que esa es su perspectiva. Bueno, los Gurraritari de esta comunidad sienten la responsabilidad de ayudar a los mestizos a recuperar su camino hacia la luz, restablecer ese vínculo con las deidades, más allá del utilitarismo y la explotación, pasar del ser indisciplinado y transgresor a recuperar una dignidad sagrada. Bueno, la primera lección que enseña esta comunidad, el Maracame Palotaizán, es que el estudio es con un solo Dios. No se pueden mezclar
plantas distintas. Solamente, dice, el compromiso es con uno hasta que aprendas lo que te tiene que enseñar. De lo contrario, dice, son palabras distintas y eso te confunde. La metáfora que suelen utilizar es la de la escuela. Entra en una sola escuela y hasta que te gradúes puedes ir a otra. A lo mejor puedes ir a visitar alguna de vez en cuando para hacer lazos, amistades, pero no puedes participar en muchas porque eso te confunde. Y por lo tanto puede generar pérdida de sentido y ellos lo dicen literalmente, incluso la locura. Uno de esos ejemplos es, al frente de esta comunidad está otra de neochamanes, como Aurelio Diste Pancali, en el que nos dice Pablo Taizán, tuvo que curar a varios de estos jóvenes, en el cual hay ceremonias donde se mezclan diferentes tipos de plantas. Dice, inclusive la policía ha venido con los huicholes reclamando qué es lo que está sucediendo y ellos contestan, pues nosotros no somos, son los de enfrente. Entonces son ciclos al menos mínimo de 5 años y dicen, nunca se termina el estudio, nunca dejaremos de aprender. Entonces el peregrinaje a Wirikuta no solo es ir al desierto, es todo un ciclo de ceremonias, trabajos, rituales y sacrificios. En la comunidad, la familia también ayuna. Ahí vemos un peregrinaje en el cual tanto mestizos como Wiraritari participan del encuentro con el Jicuri. Siguiente. Vemos otro de los aspectos que nos enseñan en la comunidad y es la importancia del interlocutor, que es el maracame, que presenta al peregrino con la familia Jicuri, el encuentro. Entonces, él nos dice lo siguiente, después de un rato en que los peregrinos se reúnen, cuando casan a la primera familia de Jicuri, dejan sus instrumentos sagrados, sus jícaras, sus flechas y prosiguen la cacería para después reunir algunos jicuris y realizar la ceremonia de ofrendas y de presentación. Entonces, el anciano llama con su cuerno a los peregrinos huicholes y mestizos. Al llegar se colocan en círculo frente a la primera familia de peyotes que encuentran durante la cacería. Sacan sus objetos ceremoniales, sus ofrendas, los colocan las jícaras y las flechas. Ahí colocarán todas las ofrendas. El primer círculo lo ocupan los Wiraritari, la segunda, a una distancia más apartada, lo ocupan los mestizos. Pablo Taizán inicia su rezo en lenguaje ritual y los demás Wiraritari lo siguen. Los peyoteros huicholes levantan sus muvieris, sus atados de plumas, sus ofrendas. Lo mismo hacen los mestizos, pero ellos lo hacen en silencio, no saben hablar el idioma. Pablo llama a cada jicuritame, quien toma de su bolsa de ofrendas una flecha y lo entrega. Después de recibir el primer jicuri, ellos dejarán la ofrenda junto a un matorral cercano a los primeros peyotes encontrados. Pablo los corta sin sacarlos del suelo. Ahí mismo los secciona en varios gajos, saca y levanta un gajo con él en las manos y sus plumas toca las mejillas del participante en turno. Hace lo mismo con su atado de plumas y luego le coloca el peyote en la boca. Es el turno de mascar sin retirar el peyote de la boca. Aunque no fue pelado y tiene tierra, este debe de comerse completo. Bueno, entonces Pablo se le pregunta cuál es la razón del ritual y él dice, lo pinto con el jicuri para que tú lo recibe como lo que tú quieres y él también te recibe. Él también, ¿de qué vas pensando? ¿Cómo vas? ¿Qué queriendo? ¿Qué ocupando? Entonces tú cuando te pinto, eso te van a dar los dioses. Tú lo levanta el jicuri, aparte de que lo levantamos, que está ahí amontonado, entonces ahí ya lo puedes decir, ¿de qué vas? ¿Para qué ocupas? ¿Por qué va por él? Y ya para que te diga él, que te conozca también. ¿Y para qué? ¿Y cuántos años ya ha ido? ¿Ya te ha dado o no te ha dado? Bueno, si no te ha abierto, ¿por qué? ¿Ya tienes cerrado para ver eso? Para oír a los dioses. Entonces se le pregunta, ¿qué pasaría si alguien de los peregrinos no va con usted para que lo pinte con el jicuri y se lo entregue, sino que solo se lo come? Le puede pasar algo. Si te pintas, solo te van a oír, no te van a recibir de cómo vas. Tú nomás lo van a comer y aparte ya no te escuchó de qué vas. Por eso a todos les pide, cuando vas, todo le pide a toda la gente de qué van a recibir. Nomás solo y otro nomás dice, cada tajadita se lo daba.
lo que no va por ahí así. Necesita uno entero para que no te quite nadie lo que recibe. Bueno, vemos cómo para ellos es importante esa interlocución, esa presentación del sacerdote, y no es nada más ir uno solo a intentar hacerlo por su cuenta, ¿no? Adelante. Luego está otra parte donde se consagra el jicuri, que ellos le llaman curarlo. Para los mestizos también es una parte del ritual en la que se consideran legítimo recibirlo, porque el maracame se los entrega en sus propias manos. Y ellos, los huicholes, nos dicen que es el momento en que el maracame, dosifica la energía del jicuri. Es algo muy interesante porque nos dicen ellos que a cada peregrino los dioses le entregan algo mediante el jicuri que encuentran. Generalmente los mestizos se encuentran muy poco, se llevan algunos 5 o 10, algunos no encuentran y generalmente dejan todo el jicuri a los huicholes y ellos se los llevan a su comunidad. Pero sí ha habido casos en que se permite llevarse a algunos mestizos jicuri a sus casas. Entonces esto es lo que ha sido también debatido y polémico por otros huicholes. Nos dicen ellos que cada peregrino recibe algo distinto de acuerdo a su intención, a su forma de actuar, a su conciencia, pero el maracame conoce eso, ya conoce cómo viene el buscador espiritual, qué es lo que está pensando, qué es lo que necesita, y lo que hace es facilitar el acceso del jicuri al participante. Entonces, él lo dosifica esta visión o este nierica, él potencializa esa medicina, orienta una visión divina, abre un canal que permite manifestar esa visión, que el jicuri exprese un saber necesario, dice, para que aprenda lo que necesita. Entonces, hay niveles distintos de energía que reciben los peregrinos, por lo que regalar o vender un peyote es entregar esa energía, o como ellos dicen, dar tu suerte. Nos dicen ellos que muchas veces acuden muchos mestizos a pedirles jicuri ya en su comunidad o en otros momentos, y que pues ellos no lo dan. Inclusive una vez sucedió, nos dice la esposa del maracame Pablo Taizán, que una vez de todo corazón Pablo le regaló uno a un mestizo que le estaba dando mucha lata que quería, y después dice, pues al rato se estaba revolcando, no sabía qué hacer. Dice, es que el jicuri que recibe Pablo pues tiene una energía que no aguanta, que no puede aguantar cualquiera. Nosotros necesitamos ver otras cosas. Lo que ustedes están viendo, nosotros ya lo vimos. Entonces, si les damos de nuestro jicuri, pues pueden pasar como estas cosas. Y entonces, lo que ha hecho la anciana Lucía es que a veces dice, le tengo que quitar la energía al jicuri y entonces ya te lo entrego. Es una especie de desempoderar al peyote o inclusive desacralizarlo, entregarte la sustancia. Entonces también esto es debatible, ¿cómo que estás entregando o regalando un peyote? Sucede así y mi interpretación es que es su manera de proteger lo sagrado que hay ahí. Entonces también nos dicen que el espíritu del peyote como tal no permanece todo el tiempo, el espíritu que viene de los dioses, todo el tiempo en el peyote. Al cerrar el ciclo de Wirikuta, que dura, dependiendo de la cantidad de ceremonias, a veces 3, a veces 4 meses, a veces 5, se le despide para que él regrese a su tierra espiritual, sagrada, y entonces el espíritu se va. Para volver a hacer una comunión con él, hay que volverlo a invocar, pero no se trata de hacer un solo recito y ya regresó el jicuri, aunque te lo estés comiendo físicamente. Es algo muy complejo. Para corredores de tipi, a veces esto ha sido legitimado, tanto por cuando traen el jicuri o van con algunos maracate, tanto por la cultura Wirraritari como por los hombres medicina que vienen del norte. Sin embargo, vemos que no ha habido una comunicación o diálogo más a fondo, pero para esto seguramente debe haber un encuentro en donde se clarifiquen
los límites, las distancias, pero también las formas de encontrar lazos interculturales que beneficien a ambos grupos. Dice Pablo Taizán, si tú no cumples, a mí me regaña el Dios y yo tengo que cumplir por ti. Entonces hay una exigencia muy estricta a los peregrinos que se comprometen con él. No es un viaje solo, por eso algunos deciden ya no regresar o quizás ya no participar. Adelante. El del medio, perdón, ¿puedes regresarte? El peregrino del medio es un mestizo. Vemos que los de los lados muestran esa fraternidad y esa hermandad. Adelante. También existen reglas para hablar con el jicuri. Parte de eso es que el jicuri se expresa en el cuerpo, es somatizado mediante la experiencia, pero hay que saber entender esa experiencia e interpretarla. Entonces lo que sentimos en ese momento de comunión es lo que también están sintiendo los dioses. Pero dice, el jicuri te prueba, primero te asusta, te saca de tus casillas, pero hay que aguantar. Adelante. Una de esas reglas es concentrarse en el camino huichol. Y concentrarse en el camino huichol no significa concentrarse en una ceremonia. Implica un sistema de aprendizaje arduo, largo y de muchas actividades y trabajos. Ahí cito palabras también de otro líder de buscadores espirituales, que es Domingo Díaz Porta, el fundador de la comunidad del Tepantli Calpulli, que Aldo Arias nos dijo ayer por la tarde, que es con varias de las familias que se ha contactado con los huicholes, y él nos dice, hablan de la metáfora de la escuela también, pero hablando ahora de tradiciones, es decir, si estás en una tradición y luego pasas a otra tradición y buscas conocer en otra tradición, generalmente no se logra nada, ¿no? Nos dice a los buscadores espirituales, busquen, pero después decidan y sigan ese camino. Entonces se aprende buscando al Dios en el campo, nos dice Pablo Taizán, no en la ciudad ni en el pueblo. Dice, yo los acompaño, pero nadie me dice, ni los mestizos. Es decir, él abre las puertas, pero como exige y es serio y reacio, muchos prefieren pues darle la vuelta o dar espacio. Dice, cuando se inicia el peregrinaje a Wirikuta, se inicia desde antes, desde la comunidad, y meses después se cierra en la comunidad. Y él dice, hay que estar ahí en la comunidad, no hay que moverse, no hay que ir a otros lados, hay que estar trabajando, hay que ir al campo, hay que ir a la cacería, hay que preparar el cuamil, hay que estar en las ceremonias constantemente, no distraerse. Basta de tanta glotonería espiritual en alusión al consumismo de ceremonias sin un cambio profundo. Se vuelven reuniones de fin de semana. Adelante. Bueno, sí, la última parte es algo que el hijo de Pablo Taizán y Lucía Lemos nos dice acerca de cómo consumir el jicuri. Y nos habla acerca de un tipo de concentración que yo le llamo concentración reflexiva profunda. Dice, las visiones, los pensamientos y sentimientos del momento son armados, eso es lo que yo digo, armados de una trama lógica que mediante un pensamiento profundamente reflexivo da certeza al aprendiz del mensaje de los dioses. Y luego él nos dice, va a llegar el momento de que vas a sentir algo, eso te va a decir, vas a querer hacer algo, eso también te dice otra cosa. Así mismo vas a ver cosas y puedes escuchar cosas, todo eso lo tienes que armar como un rompecabezas. Estás con el fuego, estás viendo el fuego, estás recibiendo mensajes y estás tratando de discernir esos mensajes, estás tratando de entender esos mensajes y a la vez estás contestando esos mensajes y aparte dialogando con el fuego. Por eso necesitas mucha concentración. Cuando realmente entiendes y tienes la respuesta, ya se retiran los dioses. Es decir, el efecto del jicuri termina, aunque quizás eso pasó en poco tiempo. Hay un aspecto en que nos dicen no espantar al Dios. Cuando estamos en ceremonia de jicuri, moverse, estar hablando, de repente dar ganas de cantar, de danzar, hace que se distraiga el peregrino. Entonces dice, para eso se ocupa silencio y atención, estar alerta y ser receptivo, no distraerse ni moverse sin razón importante. Cuando ya se entendió el mensaje, los dioses se retiran. Sin embargo, la medicina tiene un periodo temporal de efectos, también se retira,
los dioses aunque no se capten los mensajes. Adelante, ya vamos a acabar. También hay una manifestación del Dios en los sueños, porque implica un estudio, dicen ellos. Entonces, consumiste el jicuri una vez, el estudio no se da en ese momento, quizás se da en todo el proceso de Wirikuta o años después, y una manera es a través de los sueños. Sin embargo, el Marakame, al final de cuentas, es el que valida las visiones y el compromiso con los dioses. El peregrino puede hacer una interpretación, puede decir lo que siente, puede pensar su propia interpretación acerca de su contacto con los dioses, pero al final el Marakate puede decir, puede validarte o puede señalarte algunas otras cosas que quizás no viste o corregirte si es necesario. Ajá. Pues vemos que este es un tema que sigue en debate y lo único que pretendo es mostrarles lo que sucede con un grupo huichol. No puedo decir que esto sucede con algunos otros maracates, no conozco, faltaría investigar más a fondo. Cambio. Y ya es todo. Gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Irene Álvarez, les voy a platicar un poco acerca de mi tesis doctoral, que fue justamente en toda esta zona del altiplano potosino o Wirikuta, ¿no? Yo quisiera empezar retomando un texto que seguramente todos conocen, que ya se mencionó acá, que es el libro de Benítez, que se llama La Tierra Mágica del Peyote, ¿no? En este texto, ustedes saben que es un libro que aborda, ¿no? El viaje, el acompañamiento, ¿no? de Fernando Benítez, este periodista, que acompaña a los peregrinos, a un grupo de peregrinos huicholes a Wirikuta, ¿no? Hay un capítulo de este libro en concreto que está muy al principio, que se dedica al caso de Real de 14. Es un capítulo, es una mención prácticamente, son unas pocas páginas que dedica Real de 14 y ahí Fernando Benítez establece, ¿no? que hay dos universos en Wirikuta, ¿no? Un universo que es el de los peregrinos y otro universo que es el de los mestizos. Un poco lo que nos platica ahí es que, bueno, que hay un contraste, digamos, fuerte, ¿no? entre la sabiduría de los peregrinos y estos otros personajes, que es la gente de Real de 14, que describe un poco como de estos fanáticos religiosos, porque además llega justo en un momento que es la fiesta de San Francisco de Asís, que es una fiesta muy importante, ¿no? En Real de 14, que es también un santuario católico. Entonces hace como esta comparación, ¿no? En donde de repente presenta a unos como fanáticos religiosos y a otros, ¿no? Como pues de una manera, digamos, muchísimo más positiva, ¿no? en términos generales. Este momento, o sea, esta literatura, que es del 68, o sea, quiero que la tengan presente, digamos, como un punto de inflexión, ¿no? en el tiempo, en lo que se cuenta acerca del altiplano potosino. Después tenemos otro momento histórico, que es en el 2010, que es otro punto muy importante, que es cuando se crea el Frente en Defensa de Wirikuta, que es algo que ha estado sonando, ¿no? durante estos días, que fue un movimiento social, ¿no? Para algunos ha sido, digamos, después del EZLN, el movimiento indígena más importante en México, ¿no? Hay gente que dice que no, yo creo que sí, digamos que fue un caso relevantísimo y que habla o nos enseñó a pensar distinto, ¿no? la alteridad indígena en términos políticos. Y en este momento, en el 2010, sobre todo cuando se crea, pero sobre todo en el 2011, 2012, 2013, hay una gran efervescencia, ¿no? y hay una gran preocupación en términos de opinión pública, ¿no? Incluso, por ejemplo, no sé si se acuerdan, hubo una marcha muy grande en el DF, y bueno, yo me acuerdo que yo fui a esa marcha, que fue en el 2012, ¿no? y yo tenía esta impresión un poco sorprendida, ¿no? de pensar, bueno, cómo estábamos protestando todos por la defensa de un lugar que estaba realmente como muy lejos, ¿no? y que era como, digamos, algo que no tenía quizá como una relación con la vida cotidiana de muchos chilangos, ¿no? que estábamos ahí. Y en ese momento, digamos, empieza a surgir, ¿no? en estos años de la primera década, bueno, sí, del 2010 en adelante,
empieza a surgir también esta otra narrativa en donde Wirikuta de repente adquiere existencia política y moral para mucha gente que de repente no estaba familiarizada con un territorio sagrado, ¿no? En el norte de San Luis Potosí. Entonces, están estos dos momentos, yo estoy haciendo mi tesis doctoral y de repente empiezo a sentir como una inquietud fuerte, ¿no? Por preguntarme qué pasa acá, ¿no? O sea, se está como planteando un poco una narrativa, ¿no? En términos, soy socióloga, entonces es un tipo de acercamiento quizá distinto, pero se empezó a plantear como una narrativa en términos políticos que enfrentaba a empresas mineras que se presentaban como estos monolitos amenazantes frente a una población indígena, ¿no? Y esta es una narrativa muy común cuando estamos hablando de conflictos mineros, es decir, la puedo encontrar, rastrear en un montón de casos en América Latina. No que no sea cierta, o sea, efectivamente es una dimensión del problema, pero mi preocupación entonces era decir, bueno, pero ¿y qué pasa con los mineros del altiplano? Que es un poco una mención que se ha hecho en algunos casos por acá, ¿no? Y lo pensé en ese momento, dije, bueno, o sea, acá hay como una omisión muy importante, porque finalmente pues el altiplano es una zona minera también pues desde hace siglos, ¿no? Es una zona, y aquí difiero con lo que decían por acá, muy pobre, o sea, realmente muy, muy pobre, y donde ha habido, digamos, una tradición minera que ni siquiera está asociada a la fundación de Real de 14, o sea, ni siquiera tiene que ver con la propia fundación, porque es gente que llegó a Real de 14 y a toda esta zona de otros centros mineros, es decir, tenemos mineros que estaban migrando en Zacatecas, en un montón de lugares del norte de México y que llegan cuando se descubre esta veta, que las minas siempre la primera veta se llama la descubridora, ¿no? Entonces se encuentran esta gran veta de plata y llegan estos mineros a vivir acá, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que empiezo a ver es que pues esta narrativa de Benítez, ¿no? Que era un texto del 68 de alguna manera, resonaba en el presente, ¿no? O sea, seguíamos viendo cómo se presentaba o cómo había esta falta quizá como de acercamiento, ¿no? hacia la realidad de la gente del altiplano. Y pues claro, en realidad, o sea, después de Benítez, entre Benítez en el 68 y entre la aparición del Frente en Defensa de Wirikuta, ha habido un montón de otros textos, un montón de otra literatura que también se citó por acá, ¿no? Y a partir del Frente en Defensa de Wirikuta a la fecha, pues tenemos toda una industria cultural, ¿no? Que se manifiesta a través de películas, ¿no? La película esta, Los últimos guardianes del peyote, es decir, cada vez hay como un movimiento, ¿no? En términos sobre todo de comunicación, muy fuerte, muy dominante, ¿no? que está adquiriendo relevancia. Y claro que eso tiene efectos políticos, pienso, ¿no? Entonces, no sé si podremos pasar algunas. Bueno, esto me lo voy a ahorrar porque ya estamos bastante ubicados. Esta es una foto del desierto, ¿no? de Huautli, y desde ahí se veía la Sierra de 14. Esto es una de las tantas definiciones territoriales de Wirikuta, porque como vimos, es un territorio que no es posible definir en hectáreas, ¿no? O sea, todavía es algo que se está debatiendo. La que sigue, por favor. Bueno, esto es mi restaurante preferido. Y acá tenemos una fotografía de la manifestación que les estaba mencionando hace rato. Si quieres pasar otras. Y acá están alguna gente del altiplano. Por ejemplo, aquí está Gumaro, que es un personaje que es yerbero, pues, ¿no? Y que es de ahí de Real de 14. La que sigue. Acá vemos también unos puestos de medicina, bueno, de productos de la gente del altiplano, que también tienen sus propias visiones de la medicina tradicional. La que sigue. Este es Víctor, un amigo y un minero de la luz, ahí cerca de Real de 14. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, o sea, mi interés en ese momento pues fue como plantear algunas de esas preguntas que están acá, ¿no? O sea, por un lado, y esto es una aclaración importante, yo aquí no estoy hablando de los huicholes, ¿no? O de los huirraritari en términos reales, sino estoy hablando de cómo se representan, ¿sí? O sea, cuando estoy haciendo estas preguntas no estoy pensando, no he hecho etnografía, no he hecho un acercamiento, digamos, como a fondo, sino he trabajado con campesinos del altiplano, ¿no? Entonces, lo que a mí me interesaba saber un poco era cómo es que, por un lado, qué pasaba
cuando de repente tú como minero por generaciones te enfrentas a la estigmatización de tu oficio, ¿sí? Del oficio que tus abuelos, que tus bisabuelos han practicado. Porque un poco se fue planteando así, ¿no? O sea, de repente ser minero en el 2010 era, o sea, una cosa terrible, o sea, prácticamente era como que, pues era como trabajar para el diablo, ¿no? Y entonces a mí me preocupaba saber qué pasaba con esta estigmatización, o sea, cómo se enfrentaban a eso, ¿no? Pero también uno de los descubrimientos muy interesantes para mí fue darme cuenta que en realidad esta oposición, ¿no?, que se había construido en el espacio público, o esta omisión en donde de repente había como una nula relación entre huicholes y mestizos, no era tan así, ¿no? En la realidad hay un montón de vínculos y un montón de relaciones y hay, digamos, encuentros, ¿no? Desencuentros muchísimos, pero también encuentros, ¿no? Y que me pude dar cuenta a través del trabajo de campo, yo de un trabajo de campo que empezó en el 2011, terminó en el 2015, me pude dar cuenta que la misma gente del altiplano en muchos casos también empezó a replicar o a adquirir, digamos, pues un poco como a disputar el capital cultural alrededor de lo sagrado, del ejercicio, de lo místico, ¿no? Que de repente pues los huicholes estaban facultados para hacer y ellos no, ¿no? De repente me empecé a encontrar, por ejemplo, con un señor que era minero y que te curaba con piedras, ¿no? Con antimonio, por ejemplo, ¿no?, que es esta piedra que se usa para porcelana y para ciertos acabados, y además te daba peyote y entonces hacía, digamos, como estos procesos como muy, muy complejos de articular dos tipos de saberes, ¿no? Uno minero y otro peyotero, ¿no? Y de repente esto pues tenía sentido en el contexto del altiplano. O me empecé a dar cuenta, ¿no?, que muchos de mis amigos, por ejemplo, que trabajaban en las minas, porque la minería nunca paró, en realidad la minería sigue siendo, digamos, de modo clandestino, sigue pasando ahí en el altiplano en algunos lugares, gente que trabajaba como minero también, pues de repente era guía espiritual, ¿no?, de turistas místicos que llegaban al altiplano, ¿no? Entonces había como este doble juego, ¿no?, que empezó a articularse. Yo creo un poco que uno de los efectos, una de las grandes paradojas quizá del Frente en Defensa de Wirikuta es que, pues que atrajo más turismo místico y atrajo más depredación al altiplano, ¿no? Porque precisamente fue un movimiento tan exitoso en términos mediáticos que mucha gente empezó a tener ganas de ir, ¿no? Entonces, en el 2013 yo recuerdo que en Semana Santa eran hordas, o sea, era literal, o sea, el desierto lleno, ¿no?, de gente. Y claro, o sea, alguien tenía que resolver todas esas necesidades espirituales, ¿no? O sea, alguien tenía que decirles dónde iban a encontrar peyote en el desierto. ¿Y quién lo iba a hacer? ¿Quién conocía el territorio? ¿Quién estaba ahí todo el tiempo? Pues los campesinos y los rancheros que vivían ahí, ¿no? Entonces, eran sus ejidos, además, ¿no? Entonces, empezaron a cobrar, ¿no?, por llevar a la gente, empezaron a hacer toda una serie de cosas que empezaron a suceder ahí, ¿no? Y bueno, o sea, pues lo interesante también fue que, digamos, ahí pues había como un aprovechamiento, si queremos, ¿no?, de esta coyuntura específica, de este aumento de turismo místico en Wirikuta, pero también había experiencias pues mucho más complicadas, por ejemplo en Huautli, que es este pueblo como pues ahí en realidad de origen se supone que lo fundaron unos ingleses en el 19, ¿no?, un pueblo minero que está en el desierto, pues donde de repente la gente pues empezó a llegar a morirse, o sea, realmente llegaban enfermos terminales a Huautli a meterse en el desierto y a desaparecer ahí, ¿no? Seguramente algunos de ustedes habrán escuchado un poco estas historias, ¿no? Gente que iba y que ya no regresaba, que se perdían, y esto, digamos, es una parte, ¿no? Pero otra era, pues, de repente llegar a Huautli y encontrarte a 20 chavitos que no tenían que comer, que llevaban días ahí, que la gente tenía un poco que acoger, alimentar. Es decir, se empezaron a dar una serie de relaciones muy complejas, ¿no?, en lugares que de repente se volvieron como referentes de lo liminal y de lo marginal, pero en un sentido radical. O sea, sí era algo que la gente tuvo que empezar a resolver. Y lo resolvieron de modos muy distintos. O sea, la gente de Margaritas, de
del Mastranto, por ejemplo, que son ranchos concretos, se adaptaron muy bien a esto y empezaron a ofertar servicios de yoga y empezaron a trabajar con ciertos, pues incluso asociaciones civiles, ¿no? Empezaron a, digamos, como a crear una infraestructura para este turismo místico de modo mucho más formal. Pero claro que no todos lo aceptaron igual. Había gente que decía, yo no quiero tener ninguna relación, ¿no? con todo este fenómeno, yo no quiero saber nada. Y entonces más bien ahí se generó un rechazo fuerte, se crearon incluso pues organizaciones pro minería, ¿no? Que reivindicaban pues el derecho, pues no ancestral, pero sí histórico a la minería y también la autonomía del ejido, ¿no? como un, pues el derecho a decidir sobre el territorio, ¿no? Que ellos también consideran suyo. Entonces, por supuesto, otro de los efectos pues fue que la gente los ejidos, por ejemplo, de Mastranto o Margaritas, que eran, digamos, mucho más cercanos al Frente en Defensa de Viricuta, empezaron a tener conflictos con los que no, y entonces empezaron a crear conflictos intracomunitarios, bueno, intramunicipales más bien, ¿no? Relaciones problemáticas con los gobiernos municipales, es decir, empezaron a pasar muchas cosas. Y aquí lo que me interesa que veamos es que no es solamente decir que las empresas mineras crean conflictos, o sea, sí, pero también somos todos en el proceso, digamos, de cuando se empieza a polarizar la arena pública así. O sea, todos de alguna manera empezamos a participar al darle visibilidad a unos y no darle tanta a otros. O sea, es muchísimo más complejo, ¿sí? Creo que, o sea, ahí, digamos que la verdad es que me da un poco de nervios platicar todo esto acá porque de repente no sé qué también, o sea, cómo lo puedan leer o cómo se pueda escuchar, ¿no? Desde el auditorio, pero mi preocupación en ese momento era y sigue siendo ahora cómo encontrar o cómo crear justamente, cómo terminar el conflicto, ¿no? O sea, cómo podemos establecer un diálogo y un espacio público que no sea agónico, que no sea un espacio de enfrentamiento, sino de debate, ¿no? Pero bueno, entonces empezó a pasar todo esto, ¿no? Se empezó a dar estos cambios súper fuertes y me di cuenta, ¿no? que en realidad también, o sea, que muchos de mis amigos, de mis interlocutores, empezaron a ofertar, gracias, estos servicios místicos, pero que no se trataba solamente de un tema de dinero, ¿sí? O sea, para muchos de ellos, de repente tener a gente que llegaba a buscarlos, por ejemplo, de Japón, de Suiza, que llegaba a sus ranchos, que de repente les pedía que les hiciera ceremonias, ¿no? Y ellos empezaron a hacer ceremonias, los empezaron a llevar a los cerros, a cargarse de energía y hacer como toda una serie, ¿no? A ofrecer, ¿no? Otro tipo, cada vez se fue sofisticando un poco la oferta, ¿no? de ellos y ellos empezaron también a volver o a sentir, ¿no? Como guías espirituales, pues desde su perspectiva legítimos. Eso no solo fue un tema de aprovechamiento económico, sino también de sentir que eran valorados, ¿no? En términos identitarios, que lo que ellos sabían tenía una demanda y que esa demanda no solo era una demanda en términos económicos, sino era una demanda que funcionaba también como una legitimación de su propia identidad como mestizos. O sea, si la ponencia acá se llama Los Nuevos Mestizos, es un poco porque estoy pensando cómo se empezaron a desdibujar estas dos categorías que de repente con Benítez estaban súper bien trazadas, ¿no? Que tienes acá a los peregrinos huicholes y tienes a la gente de Real de 14, que son dos universos completamente distintos, ¿no? Y que no hay, digamos, ningún espacio de encuentro, ¿no? Y de repente ellos empezaron a crear, ¿no? A construir nuevas maneras de entender la identidad mestiza y empezaron a disputar, ¿no? Las prerrogativas y aquello que solamente, digamos, estaba siendo accesible, ¿no? Para un grupo étnico en particular. No sé si le podrías dar por ahí. Bueno, aquí está. Esta foto se las pongo porque es desde el Cerro del Quemado, pero me gusta que en el fondo se ve todo el territorio, ¿no? Dividido. Se ven los invernaderos, que son esos cuadros plateados que se ven como que brillan al fondo, y que son dos maneras completamente distintas de comprender el territorio, de usarlo, de aprovecharlo. Uno quizá como desde una perspectiva más del paisaje y otra
justamente del trabajo, ¿no? Pero poco a poco esta dicotomía que se ve aquí tan claramente empezó a perderse, ¿sí? Y entonces de repente los campesinos empezaron a apreciar y a ver su propio entorno de modo distinto. Entonces, o sea, lo que un poco, por ejemplo, me acuerdo de Lino, que era un minero, que se volvía, o sea, de lunes a viernes trabajaba como minero, clandestino, artesanal, como gambusino, les dicen, que son estos como de Blancanieves que van con pico y, ¿no? Así, un poco así. Pero que el fin de semana se dedicaba a llevar gente, ¿no? a distintas zonas para cortar peyote, para hacer ceremonias, pero también no solo para venderlo, sino había gente que incluso nada más quería ir a ver el peyote y acariciarlo, es decir, había toda una serie de prácticas así como muy distintas, ¿no? Y él me decía, no, señorita, pues es que se fue usted con este otro, ¿no? Este otro que no sabe, ese ni la cargó de energía, la descargó. O sea, me decía, conmigo viene gente de muchas partes, he llevado gente de Italia, de China, y es un lugar muy bonito el Quemado y todos los cerros de por aquí, ¿no? Entonces ellos empiezan como a desarrollar este sentimiento y esta relación, ¿no? Y aquí estamos hablando de un minero, es decir, pero empieza a pensar, ¿no? Su propia relación con el entorno de modo muy distinto. Muchos de ellos, digamos que la parte, creo que padre de todo el trabajo etnográfico es que pude ver cómo muchos de ellos pasaron de tener una postura pro minería, digamos, radical, a volverse cada vez como más críticos de desarrollar lenguajes políticos, o sea, no les voy a decir antimineros, pero sí por lo menos muchísimo más sensibles a, por ejemplo, el tema del agua, ¿no? O a cómo quizá había que pensar, por ejemplo, en crear como especie como de observatorios de cómo operaban las minas, o a pensar en distintos acuerdos o formas de negociar con las mineras. Es decir, se empezó a dar un proceso distinto, ¿no? Y entonces, bueno, al final, o sea, lo que puedo decirles es que esta participación de estos rancheros del altiplano en la economía, ¿no? Del turismo místico, no solo se traduce en poder adquisitivo o en dinero, sino también en formar parte de las relaciones sociales de reconocimiento de su identidad, ¿no? Y que creo que eso es un poco la parte central. Gracias. Buenas noches. Me voy a poner un ratito porque ya me estaba ahí un poco enfriando y medio durmiendo. Creo que no se puede ver en pantalla completa. Creo que no se puede poner pantalla completa. Bueno, yo voy a hablar sobre un análisis ecológico que hice en las poblaciones de peyote en el desierto de Chihuahua. Me enfoqué en el área de San Luis Potosí porque es el área donde trabajo. Yo trabajo para la Conavio, para Semarnat y para la Universidad Autónoma. Dale que sigue, por favor. Entonces yo durante el tiempo que estuve trabajando, muestrando otras cosas, guayule, lechuguilla, orégano, especies forestales no maderables que están en la región. De hecho no hay guayule en Wirikuta. Al momento que estaba muestrando esas poblaciones, yo estaba haciendo análisis ecológicos, muestrando la población y midiendo planta por planta en cuadrantes. Y pues yo veía el peyote y también lo tenía que medir, ¿no? Entonces yo decía, bueno, y si hago este mismo muestreo y remuestreo a través del tiempo, yo podría ver pues, el patrón de oscilación de las poblaciones, ¿no? Entonces, bueno, hice eso durante algunos años, ya van 5 años que he estado repitiendo los mismos bloques y hice otros más. Entonces, lo que voy a presentar en este congreso son los avances que lleva. La que sigue, por favor. Primero hay que aclarar que el concepto de peyote es muy amplio, ¿sí? En la región a muchas plantas le dicen peyote. Se conocen principalmente porque tienen una similar apariencia o porque tienen un uso similar. Por ejemplo, el orégano. Hay muchas plantas de diferentes familias vegetales que les llaman orégano, nada más porque cuando te la comes sabe a orégano o menta. Entonces, dale la que sigue, por favor. Por ejemplo, se encontró que, bueno, dentro de las plantas que tienen las similares aptitudes médico-tópicas, o sea, que son se usan para golpes, para riumas, pues ese tipo de cosas. Fueron varias especies, principalmente estas dos cactáceas. La que sigue, por favor.
Y por aptitudes enteógenas las siguientes, o sea, plantas que también contienen mescalina u otros alcaloides, principalmente el género Ariocarpus y el género Astrophytum son los que contienen esos alcaloides. Dale la que sigue, por favor. Otras especies que incluso los mismos Wierrarica llegaron a conocer, esta planta está incluso con un nombre en Wierrarica en el libro de las plantas de los dioses, por ejemplo. Es otra planta que es del área de Río Verde y es consumida equivocamente pensando que es un peyote. Los peyotes de esa zona no tienen mescalina. Dale la que sigue, por favor. Estos son, por ejemplo, los peotillos o los falsos peyotes. Dale la que sigue, por favor. Bueno, otro par de plantas, el peyote brujo, es también conocido por el pueblo Wierrarica. La que sigue. Y los coleccionistas. Hay gente que ve una planta y dice, ah, ese es un peyote, nada más porque tiene la forma o parece, o porque en su mente, ni siquiera lo han visto en su vida, pero ya en su mente se lo dibujaron y entonces lo creen así, o lo creen así, o lo creen así. Son diferentes tipos de cactáceas que muchos productores de cactus se enriquecen a través del engaño, ¿no? Llega la gente y dice, ¿tienes un peyote? Pues no puedo venderlo, pero mira, aquí está, ¿no? O sea, no les dices nada, pues sí, que es de la familia del peyote. Pues sí, todas las cactáceas son de familia, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. Y bueno, por taxonomía, ahora sí vamos a hablar del contexto interesante, ¿no? Por taxonomía, el género Lophophora es el que se conoce como peyote. Dentro de él tenemos dos grupos, ¿ok? Un grupo que es Lophophora williamsi y otro grupo que tiene varias especies. El grupo de Lophophora williamsi es el que contiene mescalina y poca cantidad de peyotina y otros alcaloides que son tóxicos. El consumir mescalina la mescalina no la creó la planta para nosotros, la creó para defenderse del conejo que llega y se la come, ¿no? de la liebre, del venado, se defiende. Es un metabolito secundario de defensa. Entonces, ese es el que contiene realmente mescalina, es el que se consume. Todos los demás no se consumen. Todos los demás son tóxicos en este lado, abajo, o intoxican, pues no es que te vas a morir, pero te va a dar diarrea, te va a dar vómito, dolor de cabeza y no te va a funcionar de nada. Y tienen distribuciones separadas, tienen incluso hábitats separados. A veces queremos creer que el desierto es solamente matorral xerófilo, pero ya cuando estamos ahí parados es un rompecabezas inmenso de diferentes tipos de matorrales porque queremos unificarlos a todos como una sola cosa. Este es un peyote miniatura, ese es Lophophora Alberto Boschtek, se acaba de descubrir hace unos pocos años y las poblaciones están prácticamente extintas. Dale la que sigue, por favor. Entonces tenemos la Lophophora williamsi y una variedad extraña que se encuentra en el área del Huizache, donde estamos especulando que se generó debido al aprovechamiento antiguo que hubo. En esa región vivían los chichimecas y ellos eran los principales usuarios, lógicamente, del peyote porque eran sus tierras. Esto pudo haber sucedido por el corte continuo que causó una modificación en las plantas y las hizo más vegetativas. Pero más cabezas no significa más mescalina. ¿Okay? Más cabezas significa menos mescalina. La que sigue, por favor. En la serie difusa tenemos la Lophophora de Querétaro, esta otra Lophophora es de Chihuahua, dale para arriba. Esta es de San Luis Potosí y esta es de un área entre San Luis, Nuevo León y Coahuila. Estas plantas crecen en los lechos lacustres que ya están secos, que hace 10,000 años existían. Dale la que sigue, por favor. Y bueno, vamos a hablar entonces ahora un poquito sobre los problemas y las limitaciones que tiene. Yo podría dividir el problema en dos cosas primeras, cosas directas y cosas indirectas. De manera indirecta es aquella persona que va y construye una casa y el peyote está ahí pues por accidente, ¿no? Porque le tocó, o sea, compró el terreno y no es, me voy a echar el peyote y voy a construir ahí una casa. No lo hace de esa manera, ¿verdad? Lo hace porque nada más quiere expandirse. El pueblo cuando se expande, una carretera, una mina, ¿sí? Son maneras indirectas en las que se afecta a la especie. Dale la que sigue, por favor. Por ejemplo, el gasoducto que se acaba de pasar, ese es el gasoducto de los Ramones, está pasando gas del fracking de Estados Unidos hacia México y a través de estas vías se abrió un surco, un canal de 40 metros de ancho, para que se den una idea, una carretera federal tiene ese derecho de vía, y le pasaron un tubo que mide pues del ancho como de la mesa. Imagínense la destrucción que se hizo, ¿sí? Para nada más pasar un tubito y volver a tapar todo, ¿ok? Y esa raya la atravesaron desde Nuevo León y va a través de San Luis a Guanajuato y va para no me acuerdo dónde. La que sigue, por favor. Y bueno, tenemos también problemas directos, ¿verdad? Entre ellos, o afectaciones directas. Entre ellas está el uso biocultural, los pueblos tradicionales que lo ocupan en sus ceremonias, en sus rituales, pero hacen cosas. Hemos estado trabajando con ellos y la mayoría extrae toda la planta, ¿sí? Tiran la raíz, nos dimos cuenta de eso, que sacan la planta, cortan la parte que quieren y dejan lo demás botado. No se desperdicia la semilla, no se aprovecha.
No se maneja el hábitat en absoluto, nadie. Yo podría preguntarles ahorita cuántos han comido peyotes y si les pregunto cuántos de ustedes los han sembrado, todos bajan la mano, incluyéndome. Se invita gente externa a la cultura y esto genera una propaganda, lo que estábamos hablando, ¿no? Se viene una vorágine de cosas y no está bien dirigido siquiera. Hay un uso recreativo y comercial generado también por esta propaganda que se ha generado, ¿no? Y entonces fomenta comercialización, tráfico y saqueo de especies. Crea propaganda, como les decía, genera tráfico de especies normadas, o sea, ya cuando se hace esto, dice, bueno, se prohíbe. Hay una prohibición sobre la ley, ¿verdad? Ya se mencionó y se dijo todo eso. Está en la Ley General de Salud, está el Código Penal Federal lo tiene y bla, bla, bla. Pero se nos olvida que la norma oficial mexicana 059 también lo tiene normado. Y es porque la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente dice que todas las especies en México que se quieran aprovechar tienen que estar con un plan de manejo. Y si no hay un plan de manejo, entonces hay una excesiva presión humana sobre el taxón. Así lo dice la ley. Y entonces por eso entra directamente en una protección, como cualquier otra biznaga. Crea una mala percepción al consumo de los enteógenos. A veces uno lo quiere hacer por sí solo, ¿no? Y genera un conflicto, como ya se mencionó, local y regional. El uso panindigenista, bueno, pues crea más propaganda todavía, fomenta más consumo, genera más tráfico, más percepción de que consumiendo se puede llegar a tener más elevación, a ser más persona o tener el alma más limpia, pero yo a veces me pregunto, ¿cómo podemos hacerlo a expensas de un ser vivo? ¿Sí? Se adjudica y se autoproclama una tradicionalidad que quizás es inexistente o lo es existente, pero hay un sincretismo, ¿no? Y en general es una excesiva presión humana sobre el taxón. Dale más arriba. Hicimos una revisión, ponme esta gráfica por favor. Hicimos una revisión, Martin Terry, un investigador de cactáceas en el norte en Estados Unidos, perdón, propone una ecuación lineal que dice, si nosotros podemos sacar el consumo promedio anual por cada cultura, sacando el número de integrantes de la cultura, el número de ceremonias por año y el número de peyotes consumidos por ceremonia, ¿sí? Y nada más multiplicas. Esto es lo que estoy haciendo aquí. Por ejemplo, en la Native American Church, con los datos de Schultz de 1976, había 250, es un cuarto de millón de integrantes de la Native American Church que consumían por sesión 18 plantas, 18 cabezas. Yo no sé el dato duro si es real o no, pero es un dato que está publicado de esa manera. Si hacemos el cálculo, son 156 millones de plantitas, ¿sí? La Iglesia Americana de México son mucho menos, ¿sí? Son 180,000. Los Wixárika son 405,000, ¿sí? Y los coras consumen muy poco, ¿sí? Consumen entre 20 y 50 cabezas de peyote al año, porque solamente hay una regulación sobre el uso del peyote dentro de ellos. Solamente el cora, sacerdote, no sé cómo le llamen, pero solamente ellos consumen el peyote, no lo come todo el pueblo, ¿ok? Entonces hay diferencias. También podría yo llegar a creer que el peyote lo consumían los mexicas, pero te apuesto que no lo consumían todos, lo consumía el emperador, lo consumía el sacerdote, era algo considerado con mucho respeto. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿qué es lo que vemos ahora? Saqueo, reportes de decomisos inmensos, y cosas muy tristes. El compañero mencionaba de una cristata, ¿no? Y que tiene un alto valor en el mercado, pero supongo que la mayoría se quedó, bueno, ¿qué es una cristata? Una cristata es una crestación vegetativa de una planta. Esta planta pudo haber tenido más de 150 años. Y sin embargo fue sacada por una persona mestiza, si lo pueden ver, ¿sí? Sin más ni más llegó al desierto, lo vio, qué bonito, y va para afuera. La que sigue, por favor. Esto los acabo de recortar de internet, hay mucha propaganda, mucho movimiento de gente de manera ilegal, porque está mal. Olvidémonos de que es una chingada droga. Es una planta amenazada, se está acabando, ¿sí? Y entonces todavía sigue habiendo una propaganda y todo un movimiento de gente para su consumo, cuando no nos estamos preocupando nadie por la condición real de las poblaciones. Vamos a la que sigue, por favor. Me va a dar un poquito de prisa. Entonces, bueno, todo el género está prohibido, todo el género Lophophora está prohibido. Solamente algunos grupos indígenas se les permite, ya se mencionó, me voy a brincar eso. Con fines de salud pública está en la Ley General de Salud, lo que ya se mencionó, y el Código Penal Federal utiliza esta lista para perseguir estos compuestos, ya se mencionó también. La que sigue, por favor. Y bueno, con fines de conservación, los que le mencionaba, está en la norma oficial mexicana 059 Semarnat de 2010. Esta lo mete bajo protección especial. Hay 4 categorías en la norma oficial mexicana. La menor es protección especial, luego sigue amenazada, luego sigue en peligro de extinción y luego sigue extinta en estado silvestre, ¿ok?
tenemos animales o especies en las 4, el lobo mexicano está en el extinto y así, ¿no? Está bajo este estado porque la población todavía podría recuperarse, pero como hay mucha presión humana sobre la especie, no se permite la repoblación natural y no hay acciones de repoblación para hacerlo, entonces se mantiene sobre ese lineamiento y no se va a quitar de ahí mientras no se logre revertir la pérdida de población, cuando menos detener. La Profepa es la que se encarga de decomisar todo el peyote, es la Procuraduría de la Secretaría de Medio Ambiente. Sin embargo, como es una droga en particular, el peyote, decomisan todo y separan los peyotes y los demás cactus y las víboras de cascabel y los coyotes y todo eso lo mandan a otros lugares y el peyote se va, por lo general en la mayoría de los casos, no siempre, se va a incinerar, ¿sí? Se entrega como se entrega la heroína, como se entrega la cocaína y se pone en una cosa de estas, ¿no? Que dice ahí Segov y no sé qué y 3, 4 policías grabándose y queman esas cosas, ¿sí? Se propone que se mande ese peyote a las comunidades wixárika para que eso disminuya un poco la tasa de peyotes que ellos tienen que recabar para llevar a sus pueblos, porque ellos los tienen que recabar una gran cantidad, ellos tienen que compartir con todo su pueblo. Y bueno, dale la que sigue, o que se manda a jardines botánicos, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del método de muestreo. La basamos en la experiencia obtenida con muestreos anteriores, que ya les mencioné. Hicimos 50 localidades de Lofofora en el estado de San Luis Potosí. De hecho, si hicimos más, terminamos haciendo 50 de Lofofora williamsi, 10 de Qureshi y 10 de Alberto Boschtek, que son las especies de peyote que están en San Luis Potosí, era mi área de trabajo. La que sigue. Aquí están los sitios, ¿sí? Cada una de las localidades donde se hicieron los muestreos. Pueden ver en diferente color, este es el Alberto Boschtek, esto es Lofofora williamsi, todo el verde, este azulito es el Lofofora Qureshi y estos enmarcados aquí son esta variedad extraña que les digo que es muy cespitosa, que da muchas cabezas. La que sigue, por favor. Eso es un acercamiento al área de Wirikuta, ¿sí? Aquí está más o menos Wirikuta, ahí, no, perdón, aquí abajito, Las Margaritas, Estación Walde, Estación 14, ¿sí? La que sigue, por favor. Esta es la parte sur, un acercamiento para que se distingan bien las poblaciones. La que sigue, por favor. Bueno, lo que hice es 3 tramos de 50 metros por 6, en los que seccioné en 5 partes y tomé tramos de 10 metros, 3 de ellos por línea, y medimos todo lo que estaba ahí, Gobernadora, Cactus X, Cactus Y, todo. Estas 3 líneas se pusieron al azar, no las pusimos ahí seguiditas en el terreno para que estadísticamente fuera aplicable, tuvimos que ponerlas incluso con un programa que te avienta los puntos al azar, para que no fuera algo inferido por el humano. En la ciencia siempre buscamos que el humano esté fuera de su percepción, el antropocentrismo no es útil en la ciencia dura. Total, la suma de los sitios, ¿sí? Fueron de 6 por 10 por 9, son 540 metros cuadrados, en 50 localidades son 27.000 metros cuadrados, son 2.7 hectáreas muestreadas. O sea, realmente si lo vemos en todo el área, pues muestramos un área muy pequeña, ¿no? Pero buscamos que estadísticamente fuera lo suficientemente representativa para que pudiera hacerse el dato y de manera dura. La que sigue, por favor. Bueno, utilizamos aparatos, para evitar marcar la planta pusimos clavos enterrados. Esta es una cosa que hizo la UNAM. Fue una porquería porque pintaron las plantas, pusieron las cuentas de colores y los saqueadores llegaron y vaciaron la localidad. El saqueo es uno de los peores enemigos de las cactáceas. ¿No? Eso es, en otras plantas no se conoce bien, pero en cactáceas la mayor cantidad de extinciones ha sido por saqueo, no por minas, no por carreteras, no porque la ciudad crece, ¿sí? Por saqueo. Dale la que sigue, por favor. Bueno, revisamos las localidades periódicamente, más o menos entre 9 y 12 meses, por el tiempo que nos podía y el dinero pues era de nuestra bolsa. Tuvimos cosas muy tristes que vimos, mucho saqueo, mucho desperdicio. Compañeros de la universidad nos estuvieron ayudando, estuve dando talleres y cosas para que se haga solventar un poquito, ¿no? el trabajo. Entonces con los alumnos de ecología pues me los llevaba, ¿no? Y a ver, ¿quieren hacer práctica de ecología, morros? Vamos de veras. La que sigue, por favor. Y bueno, recopilamos muchísimos datos, ¿sí? Recopilamos muchos datos, tuvimos que manejarlos de manera independiente, porque en la ecología no hay panmixia, no es como en las matemáticas que el 1 y al 9 se pueden mezclar todos. Aquí yo no podía calcular los del norte con los del sur, y además eran afectaciones distintas. Dale la que sigue, por favor. Bueno, entonces pudimos separar los sitios con diferentes afectaciones: uso comercial, turismo psicodélico, uso tradicional, uso biocultural, ganadería, cambio de uso de suelo y factores naturales. La que sigue. Y voy a ponerles unos ejemplos.
Este, por ejemplo, es estación 14. Aquí hice 6 muestreos durante estos 6 años, durante esos 5 años, perdón. Esto es lo que vi el primer año, el segundo, bueno, el primer muestreo, el segundo, el tercero, ¿sí? Ah, pues aquí traigo un colorcito, perdón. Aquí están. Los rojos es la categoría de tamaños y los azules son los números de individuos. ¿Qué tiene que ver esto? Sucede un fenómeno muy cabrón. En la planta no llegan y la agarran a tal cual, quieren los individuos grandes. Entonces dejan los individuos pequeños, los no reproductivos, y cortan los adultos. Los podan, por así decirlo, pero como sea no es reproductivo, de aquí hasta que vuelve a crecer, y vuelve a crecer y lo vuelves a cortar, no se reproduce. Sucede que hago el cálculo al inicio y al final, y entonces nos damos cuenta que esto fue lo que obtuve el primer muestreo, esto fue lo que obtuve en el último muestreo, y ese es el diferencial. Si se dan cuenta, hubo pérdida de poblaciones. Una gran cantidad de individuos grandes, ¿sí? O sea, fueron individuos grandes en esas cantidades, ¿sí? La que sigue, por favor. Aquí está el problema, en este sitio se presentó invernaderos, ¿sí? Fue lo que estuvo afectando el sitio. La quema de los plásticos, el retirado de materiales y la instalación de estos. La que sigue, por favor, para irnos rapidito. Hice una proyección a 30 años, un cálculo estadístico para ver qué tan bien iban las poblaciones. Y si se dan cuenta, pues en este rango estaría terminando la población entre los tamaños y los números de individuos. Se le proyecta unos 15 a 25 años más o menos la población. La que sigue, por favor. Vámonos rapidito. Este es estación Wadley, este es turismo. ¿Okay? Aquí va mucha gente a consumirlo. Y si se dan cuenta, la cantidad de especies que se están acabando también son bastantes. Y este lugar pues ya no le queda realmente mucho, ¿sí? La que sigue, por favor. Ahí están ejemplos de turismo, extranjeros, ¿no? Que se visten de huirráricas, los cabellerangos que trabajan del Real de 14 a comer peyote y todo eso. La que sigue. Otro de turismo, este es en Las Margaritas. Aquí cobran por entrar al lugar, te cobran 50 pesos y te dejan sacar todo el peyote que quieras. La que sigue. Bueno, comértelo, creo que hay que sacarlo, no, pero comértelo. Y ahí está la prospección, entre 9 y 20 años más o menos lo que va a durar la especie en ese sitio. La que sigue. Por ejemplo, ese es un importante, parásitos, o sea, también hay factores naturales que los afectan. Dale la que sigue, por favor. Es este escarabajo, ¿sí? Es el escarabajo barrenador de los cactus. Están las larvas, la planta mordida, por ejemplo, aquí está el derecho y al revés toda hueca, ¿sí? Ese es Lophophora quereshi, y ese es mi perro. La que sigue. Ya para acabar rápido, ¿sí? Pero si se dan cuenta, aquí hay una afectación en el número de tamaños, pero continúa el crecimiento, ¿sí? Aunque el número de individuos va bajando, la población sigue aumentando porque no es una gran cantidad de extracción. La que sigue, por favor. Ganadería disminuye, afecta a la ganadería, es un factor que afecta a las poblaciones porque el pisoteo de las vacas es mucho. La que sigue, por favor. Los burros comiéndose otras cosas también, esos los pedestales de suelo por la erosión que causan. La que sigue. Por ejemplo, aquí está el efecto de la ganadería, pero todavía dura unos 20 y tantos años más, ¿no? La que sigue, por favor. Este es uso tradicional, personas que van y se cortan el peyote para su viejita, que le duele las riumas y que le echan el alcohol. Bueno, pues puede haber un cierto tasa de aprovechamiento. Aquí hubo aprovechamiento y sin embargo, la población se dejó crecer. Vamos a ver cómo está en prospección. La que sigue. La que sigue. Y si se dan cuenta, la población con una tasa correcta de poda, no le estamos afectando. Esto podría servir para hacer un plan de manejo, como en venado. El venado, aquí se mide la población, se traza una raya, ¿no? Y dices, bueno, en primavera van a nacer tantos, pero en invierno van a morir tantos. Entonces mejor puedo aprovechar esos antes de que se mueran, antes de que compitan por alimento, antes de que compitan por espacio. Se puede hacer algo así. La que sigue, por favor. De uso biocultural. Veamos la prospección a 30 años. La que sigue. Y es difícil de entender, ¿no? Ellos están aprovechando individuos grandes, pero dejan lapsos de tiempo entre un sitio y otro, no llegan siempre al mismo lugar. También podría funcionar como un ciclaje de sitios de aprovechamiento. Estas apenas son prospecciones, no es nada asegurado, son prospecciones. La que sigue, por irnos rapidito. Uno muy importante, el comercial. Los macollos de plantas estas se están sacando a grandes cantidades. Tenemos que en el primer muestreo hice 300, en promedio 300 individuos y redujo a menos de 50 por sitio. La que sigue. Ese es un ejemplo, el huizache, ¿sí? Famoso. La que sigue, vámonos. Y pues no le damos ni 3 años, ¿no? O sea, 3 años más y esa cosa se acabó. La que sigue, por favor. Traigo prisa. Hay varios, les voy a mostrar unas imágenes de lo que está sucediendo en el sitio. Por ejemplo, una planta afectada por muchas cosas,
podan y dejan la planta al sol, entonces se seca y se momifica esas partes, encima llegan roedores y se las comen, encima también está congelada por el frío. La que sigue. Mucho saqueo, vimos muchísimo saqueo, indiscriminado. Dale la que sigue, por favor. Otro más, dale la que sigue. Vean qué cochinadas, dale la que sigue. Ya casi termino. Este macoyo me da mucha lástima, me encantaba, iba yo, siempre lo medía, le contaba con mucho amor los hijitos. Esto es en 2014, dale la que sigue. Y así estaba en 2017, ¿sí? Vacía. La que sigue, por favor. Así es como quedan, ¿sí? Los espacios donde retiran las plantas, ni siquiera toman el tiempo para tapar, para acomodar las que dejaron ahí chuecas, ¿no? La que sigue. Una más. Otra más. Por ahí estamos plantando algunas, dale otra más arriba. Una compañera, por ejemplo, alguna vez me dijo, bueno, pues vamos a ponernos a plantarlas, ¿no? Yo generalmente lo hago, pero esa vez eran muchísimos. Y me dijo, yo te echo la mano. Nos quedamos a acampar ahí todo un día para poder regresar esos. Dale la que sigue. Y así los dejamos, ¿no? Esa es la estrategia, dejarlos cubiertos de tierra para que vuelvan otra vez a acomodarse ellos solitos, el sol no los queme mientras recuperan y vuelvan a aprender. Los resultados son duros y son difíciles de entender realmente. Se calcula un 40% de disminución en las poblaciones de peyote en estos 5 años nada más, en estos sitios de muestreo, cuando en los sitios no afectados, donde no hubo afectación, aumentó un 4%. Estamos en el otro lado completamente, ¿sí? Dale la que sigue, por favor. Y bueno, se concluye que legalizar es aún muy remoto. Desde mi punto de vista, desde el punto de vista ecológico, legalizar la planta es aún algo muy remoto. Tenemos que invertir primero la tasa de pérdida de población para poder decir vamos a aprovecharla, para poder decir vamos a incluir gente, vamos a invitar, vamos a agregar, para decirle recurso. El puro hecho de llamarlo recurso es una apropiación. Para llamarlo recurso deberemos de primero aprender a utilizarlo, y para aprender a utilizarlo requerimos todavía mucho respeto para con la planta. Hicimos un proyecto, hablemos de Jicuri, con el que estamos trabajando con la comunidad wixárika, empezando a manejar esto, porque queremos que sea el pueblo el que se enamore de esto. Yo no puedo llegar y decirles, tienes que hacer esto, yo no puedo ir con el padrecito a leerle la Biblia, ¿sí? Pero tenemos que entender que el wixárika también tenemos que ayudarlo para que entienda esto y para que lo pueda aplicar desde su punto de vista, desde su posición, y lo pueda tomar, apropiar y exponerlo, ¿sí? Y ahora sí puede decir, bueno, aquí hay una forma de salvar al peyote que pueda replicarse y que pueda compartirse para todos los demás usuarios, ¿sí? Y bueno, hasta ahorita eso es todo. Gracias. Estamos sobrepasados de tiempo, solamente 3 preguntas, no ponencias. Entonces vengan para acá, por favor. Sí, 1, 2, por favor. Enseguida tú y alguien más. Ya se quiere apuntar de una vez. Bueno, más bien es un comentario ya pues de manera general a los ponentes. Sí, porque no puedo hacerlo ya específico, ¿verdad? Hablando sobre legitimidad y el uso, ¿no? de la planta o las plantas, en este caso el peyote, observo una serie de dimensiones que apelan a la legitimidad, ¿no? Y creo que quienes trabajamos con eso deberíamos explorarlas de manera mucho más profunda, y tienen que ver, bueno, con etnicidad, con pertenencia, ¿no? Con la pertenencia al uso, tal cual, cómo los sujetos se ligan a una tradición y a un guía de manera especial, qué instituciones legitiman, y no me refiero a la legalidad de la ley, sino como la Native American Church, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hace el sujeto con la planta y cómo la usa? La trayectoria del sujeto o los sujetos implicados en el uso, y esto muchas veces se traduce en una cosa que algunos usan como un currículum, ¿no? Entonces creo que son dimensiones que podríamos trabajar acerca de la legitimidad del uso de las plantas, ¿no? Para pensarlo nada más. Un buen resumen. Venga. Hola, estuvo buenísima toda la mesa, me encantó. Lástima que fue tan correteada la última parte, pero estuvo increíble, la verdad. Y lo que quiero preguntarles a Tona en particular, bueno, a todos, es qué acercamiento tienen a los pueblos organizados. Por ejemplo, hay casos como en Ostula, como en Cherán, donde ellos administran
sus propios recursos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o sea, hacen cargos, hay autonomías pues en los pueblos también. Y no sé de qué manera estos proyectos que vienen desde la academia también se socializan a ese nivel, y creo que pues desde ahí es de donde vendrían las respuestas a las soluciones, yo creo, ¿no? A las dudas, problemas, etcétera. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Hay una tercera pregunta, 1 minuto para que respondan, quienes quieran. Cerrar, por favor. Bueno, a la segunda pregunta, tenemos que bajar la escala, o sea, hablar de que existe una gran cantidad de ejidos y solamente un caso referencial de comunidad en el caso del altiplano y en el caso de Viricuta. Entonces, sí, efectivamente hay solamente una comunidad que está trabajando de esa manera, a través de una ley particular que ellos tienen, y se rigen por esta tradición del reparto agrario, pero además también de los usos y costumbres tradicionales, no siendo indígenas, ¿verdad? Y viven en el altiplano. Y tenemos este otro caso que es el de fraccionar, ¿sí? Donde está este trabajo que se ve mucho más frecuente al vender las tierras, y entonces al fraccionar también estamos fraccionando la tierra y también estamos siendo permisibles para todo tipo de actividades, principalmente extractivistas de todo tipo, desde las ambientales en todos sus aspectos hasta las bioculturales y culturales, ¿no? Bueno, siguiendo con esto, vemos por ejemplo en la exposición de Pedro cómo su trabajo y el trabajo de varios investigadores y trabajadores por la ecología y la cultura son muy importantes, no solamente para nosotros, para el pueblo Gurriaritari, y el pueblo Gurriaritari está aprendiendo de eso. Nos dice él, hay que enseñarles y ellos también aprenden. Entonces hay una interculturalidad en que nos acerca de manera productiva, de manera funcional, de manera ética, y eso les hace ver que también el mestizo está escalando de manera favorable, espiritualmente, ecológicamente, físicamente, etcétera. Un aplauso a nuestros expositores. Buenas noches.